Bienvenidos a Date Cuenta nuevamente. Un día más. Un día menos. Bien. Metiéndole con todo como siempre. Martes 22 de octubre del año 2024 por ahora, ¿no, Romy? ¿Cuántos domingos faltan para Navidad? 9 10. faltaban, ¿no? No, 10. ¿Estás seguro? ¿Estás chequeado? A ver, después lo chequeamos. Creo que 10 domingos para Navidad. Ayer empecé a ver, faltan Está 9 chequeado. fines de semana para Navidad y dije... Bien. 9. Vos decís que 9, Ro. Están No, como yo con no una, lo chequeé. están con un poquito de ansiedad tipo Navidad que llegue No. o cosas así, ¿les gusta? No, Fin de año se No, acerca no me- y... No, pasa A mí que no. es una fecha que medio... No me la sube Navidad. Sí, a mí sí, me la sube. Creo que esta charla ya la tuvimos, es un pequeño soy el déjà vu, Grinch. pero vamos, no importa, vamos volviendo. ¿Sos medio Grinch? Grinch ese, ¿qué El es? que odia mala la El onda. que odia la Navidad. No la odio, pero ya creo que me viene un déjà vu, como dijo Bruni recién. Claro, ya Es lo... como decirte... que es Un día más, un día menos. Sí, boludo. No le mata, Claro. digamos, no le mata. Claro. Claro. Hermoso día, un sol, Sí, está re salís lindo. afuera, ¿viste la película Terminator cuando explota la bomba nuclear? Que queda la mina agarrada así de los alambres, ¿viste? Y viene el sol y la deja todo esqueleto. Así está afuera, chicos. Hermoso, sí. Tremendo. ¿Ustedes cómo arrancaron? Bien. Yo súper bien, hoy un poquito más relajado, más tranquilo. Bien. Un poquito más tranquilo que ayer. Ayer fue un día un poquito más duro de Cargado. arrancar, hoy más tranquilo y me levanté, agendita, matecito en el fondo de mi casa bajo el sol, tomando unos matecitos tranqui y organizando cositas que tenía pendiente para seguir avanzando. Y nada, tranqui, súper bien, la verdad que bendecido. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias porque estamos acá un día más, Señor. Súper Gracias. agradecido, Eso como claro. siempre. La chica de los perfumes. También, Chequeame amigo. el outfit de la Ah, chica de los por favor. perfumes. Y Por eso Dios. que- Tremenda Kawaii. camisa. Eso que solo se ve la Y eso que estamos en Verazategui, chicos. Se los recordamos para los que no saben. Estamos en Verazategui. Es verdad. Estamos en- Pero el outfit del equipo este es tremendo. Che. Es lo Gracias a la más. chica de los perfumes. Rocío Pinate. Sí, un aplauso, amigo. por favor. Dale. Gracias, amigo. Vamos. Che, en febrero Sí. salimos de Maldivas. Sí, claro. Estaba re volador. Una fe nos teníamos. ¿Cómo anduviste, Ro? Bien, amigo, bien. Arrancamos la mañanita movidita también. Arrancamos, Es bueno, como yo que con vivimos en dos Nacita. casas diferentes. Claro. Él por su lado, yo por el mío, a full con Nacita, bueno, desayuno, almuerzo, metemos ahí un desayuno, almuerzo. Claro. Y lo preparamos, lo llevamos al cole, así que bueno, nada. Hoy pasó rápida la mañana. Hoy Bien. mucho para mí, no, más para Nacita hoy. Qué Y bueno, él lindo, estuvo en los sus niños. cosas, así que y a veces él me da Los una mano y niños. estamos entre los dos, pero bueno, hoy casi todo solito. Ay, Pero bien. Pobrecita. Los niños llevan mucho trabajo, Y joder. sí, es un ¿Eh? ratito, No, después no, ya va al no. cole. Hijos de después a puta. las El mío 5. tiene 15 ya, gracias a Dios. No, Claro. dije que no iba a insultar más y estoy diciendo hijos de puta. Todo el día. Escuchá, Romy Atencio, ¿cómo va, Dios Álmica? Ay, ¿Cómo va todo? re bien. Hoy, ay, se está tirando el hacker. El hacker. Te Lo bombardea, presentamos, pa, porque no lo pa. estamos presentando al hacker. Es verdad. El hacker. Sí, está ahí por Ahí detrás de atentivos. escena. No, re bien, hoy re bien. Muchas pilas. Eso es lo Nada importante. más, no tiene remate, señoras y señores. Todo bien, todo encanta. excelente, No, gracias que a estoy Dios. Gracias a Dios. ¿Te sentís Sí. medio Está con- mal? No, ¿viste ¿Llamamos cuando al te SAME? quedó algo ahí como que... Llamame al 107. Agüita. Toma agua con limón, ¿querés? Está todo escupida por mí, pero no pasa nada. Igual vos te traes tu soda. Esa Mi es Soda Stream. agua gasificada en la Claro, máquina, en ¿no? la máquina. Qué lindo. Un día voy a probar, cuando Hay que un tomar día mucha que agüita. me sirvas en un Che, vaso, el aparato la quiero lleva probar. lleva como algo que hace que genere el gas. ¿Viste el sifón Drago? Sí. Es lo mismo, pero como en una máquina que apretás un botón. Es la misma... Sparkling Está water. bien, pero la máquina necesita algo externo para poder Eléctrica. tener la soda, nada. No, es solamente la cápsula, como... ¿Cómo se llamaba? La del ¿Esa sifón. gas? ¿Pero no es eléctrica, no? No. Se puede tiene saborizar. gas. Ah, Mira, bien, no, bien. puede Es mecánica. Botón. Se podría saborizar, pero viene como un polvito que vos le pones al agua, o sea, es Bien. básico. Es como que Ah. podés saborizar cualquier cosa. Esto Claro. le pones... Si esto fuera jugo de naranja natural también. También. ¿Cómo es la correcta Bueno, pronunciación de agua con gas? Agua con gas. En inglés. Water, No, pará, hay que decir Sparkling water. sparkling water. Muy bien. Es muy clave la pronunciación de inglés. Un día, ¿Cómo se dice? ¿vos sos ¿Hablas- profe de inglés? ¿Cómo se dice hablas Di clase. español? Da clase de inglés. Preguntando. Do you speak Spanish? Do you speak Do Spanish? you speak Spanish? Lo que tenés que entender del inglés es que las oraciones se arman al Al revés. revés. Claro, Es muy clave darse al cuenta de revés, eso. tenés que darte Ro, cuenta. Date Claro, cuenta. date Date cuenta. cuenta.
Así que un día lo vamos a hacer, Roba. Linda experiencia para acá, para los que somos simios argentinizados, que no tenemos, o sea, que de inglés lo básico, algo te entiendo, o sea, me gusta. Voy ahí. Pero la pronunciación, papu, No, yo, tiene sus cosillas. Yo Es soy un desastre. difícil. Para mí es yo, como yo ya chino. dije que ahora cuando viaje a Estados Unidos me voy a comprar el auricular ese nuevo que hay, que le pones uno al otro y va Duolingo. traduciendo. El pibe cheque, el pibe Duolingo. Viste que va a monetización. estar con Duolingo Claro, ahí. te hablan, el micrófono lo escucha y te 50, sale. creo que tiene incorporado como 20 idiomas, lo estaba viendo el otro día. Te Traduce. pones uno vos, uno el otro, y lo que vos hablas al otro ya le sale en inglés, es tremendo. Espectacular, y a vos te llega en el idioma español. Traducción simultánea. Lo único qué que le contás? primero le tenés que hacer entender 800 que se dólares. tiene que. No, vale 450.000 pesos. Casi. Lo primero que tenés que hacer es tratar de que el otro te entienda que se tiene que poner el auricular. Con eso. después A ya cada va. persona que vos le Claro. preguntás algo te tenés que poner auricular. Es como la cajita de los auriculares. Sí. Tiene dos. Claro. Medio Uno cochino, para mí vas y uno para él. compartiendo, Y ¿no? bueno, Romy, Claro, pero por peor favor. es no hacerte entender. Sí, Tomá el auricular este que se lo el puso idioma- el carnicero, el verdulero. La verdad es que. Claro. Voy a sacar la gorra porque me da mucho Saludamos calor. a Mir, que nos está escuchando. Mir. Negro querido, negro querido, negro querido. Hoy vino Fran, Qué Mir. grande. Hoy Está el Fran. chino, pero no quiere salir. Le dijimos que salga, No se chinita. anima, está ya Tiene con que venir acá a Jaca. tirar unos bocadillos. Sí, es verdad. Está más ahí en el lado de la producción. La pajarera Nachín está. también está saludando. El pibe cheque que ahora. Y Nachín, vino Fran y no está Nachín. Y dice Fran, no, y no viene Nacho. No viene Pero- Nacho. El pibe Cheque, ahora que es actor de Polka. Polka, se cambió el look. Sí, se Sí, cambió el look. se cambió el amigo. look, lo Me queda vi. lindo, me gusta. ¿Quién es? ¿Mirki? No, Uy, no, la gorra Nachín. peor. Nachito. Mirá Estás cómo se lindo, dio ¿qué cuenta, pasa ahí con Mirá cómo esa se dio cuenta, gorra? La Nachito, saco a la Muy mierda. bien. La segunda pareja de Diego, pajarera Nachito. también Ojo. Claro, loco, Mirá vos, la está atenti ahí. Está muy mirón ahí. Sí, él me Sí. cuida mucho. Cuidando su rancho. Le mando un beso, gordo. Qué hermoso. Peluche que hable del mundo gamer, dice. Hola, Sí, quiero Jessy, un ¿cómo montón estás? para Jessy hablar. Shinko. También, La hola, prima, qué Jessy, grosa, qué grosa. qué La chica que genia más sabe de es, Disney llámanos. en Italia. Saludamos a verdad, Jessy, es nos verdad. están mirando. Bueno, gente, Qué genia. acuérdense que tenemos un WhatsApp al que nos pueden mandar mensajes. También, Mandó un audio, sí. Nachito. Sí, manden. El número es 11 38 87 8362. Queremos escuchar un audio, ¿no? Como siempre. Sí. Sería un sueño poder Atenti. escuchar un audio de un oyente orgánico. Siempre lo decimos con Nacho que Orgánico, el día que me mata. suceda Así es. flotaremos sobre este estudio. Estaría genial. algo pasará, joder. No, sí, Ya va manden. a llegar, ya va a llegar. Hijos de puta. Hoy estoy medio, estuviste estuve viendo viendo la la casa de de- papel. ¿Qué estuviste viendo eso? Claro. ¿Te Ah, sale bien? española. El chileno te Joder, sale. no, el Estaba chileno no, viendo- no lo Era tengo. eso. vos, Estuviste no viendo tengo. machos alfa. No sé por qué me levanté así. ¿Te sale alguna tonada, Rosmi? No. ¿Chilena? Cero, no. El chileno el otro día estábamos hablando con Fer en Chile. no fue. El chileno tiene una pronunciación bastante rara. Sí, Sí, es muy es difícil. verdad. Yo no la Pero caso. es- Fran es- habla bien en. Es divertida, es divertida. A Fran le sale. Es como Wong. Ayer estuve, Claro. ayer estuve a la tarde, bueno, después de que terminamos el programa, el exitoso programa, date cuenta Sí, que estamos muy acá en lindo. Improx TV, para toda la Argentina. Pónganle like, suscríbanse. Por favor, chicos, por Están favor, ahí se lo viendo el pedimos. video. por Hay favor. 13 personas Sí. viendo Van a el haber video. más Es verdad. sorteos. Más me Mínimo gusta. 13 likes. Más tendríamos que sorteos, tener. más sorteos, más. La chica de los perfumes, gusta. próximamente, antes de Sí, fin de año, vamos a dijimos, sortear de nuevo uno. prometimos. Sí. Quedó contenta Beckham la también seguramente va a hacer unos sorteos No para antes puedo de fin de año. participar. Vos decirle que Para sí, no fin pasa de nada. año También. metemos sorteo de algunos kits para el día de la Navidad. la Para fiesta. Mundo Saludos, le quiero mandar un beso grande, no sé si me está viendo, me está escuchando, a Jackie Escalante, que es una clienta mía que tiene un emprendimiento. Sí, es verdad. Hemos hecho 2 eventos de Bequim ahí en su ciudad, en Virasoro, Corrientes. Saludos Le para mando un Jackie. saludo a Jackie y a Sergio, que van a ser padres. ¿En serio? Van a ser papás, son los dos Felicitaciones. cristianos. Hoy estuvimos Qué hablando ahí. lindo. Una felicidad tremenda, son una familia hermosa. Y la verdad que les mando un beso grande. Dijo que van a venir. Obviamente que los invité para cuando vengan. Cuando Obvio, quieran. sí. Que vengan acá. Me dijo Diego, le mandé unos videos. La del perrito, el pomberito. Me dice, qué genio, Diego. Se cagó de risa. Qué bueno. Así que Mandale le saludos. copa a la gente lo que estamos haciendo. Familiar del pop. Sí. Mundo saludo, eso. Bueno, a mi vieja también, obviamente, a mi viejo y a todos los que me conocen. Ahorita que te diga la clásica, a todos los que me conocen. Nada, te iba a contar esto. Ayer estuve, después de terminar el programa, estuve en mi casa haciendo unas cositas. Ahí, digamos, arreglos y demás. Pasé como me gusta la hidrolavadora, ¿viste? En el quinchito ahí, Bien, pim, 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 pim. Lavando, muy bien. Y dije, bueno, puede transpirar un poco ahí. Me metí a la pile, ¿viste? Me Bien. metí a la pile y estuve haciendo algunos. No sé si alguna vez alguien lo intentó hacer ejercicio en el agua.
Sí, Tipo yo un siempre. aquagym. Tipo un aqua gym. Pero tema de está bien. Maluma. Boludo. No, Vos te cagás de buenísimo, a mí me risa. encanta. Escuchá. Pesa el agua. Sí. En un momento parecía que era un esquizofrénico tirándome así. Digo, porque empezaba a hacer, estaba abajo del agua y Todo hacía sumario. así y bajaba, ¿viste? Claro. Entonces, el solo hecho de levantar los brazos con el agua que te llega hasta el Claro. cuello, ¿no? Obviamente, en la pila, Sí. tuki, tuki. Estuve como media hora, Yo- fui, vine, pataleé. ¿Viste? Empezás a hacer, Está ¿viste? Empezás a hacer un montón de boludeces en el agua. Sí, el pero torbellino. que te sea. ablanda, ¿viste? El agua, te ablanda. Lo que se hace bien. Hace muy Es muy bien. relajante Estuve el como agua. media hora. Me puse música igual, es verdad lo que decís. Puse música ahí, tuki, tuki. Aquagym. Y mi vieja se cagaba de risa de la ventana porque me miraba y decía, Y ¿Qué sí. le este pasó? loquito, ¿qué onda? Y nada, estuvo buenísimo. Yo lo hago también. Y Me gusta. estoy con ¿cómo es? Con una loción que me preparó mi vieja para sembrar acá todo el... No. Sí, un Me coso que viene de muero. romero. Saludamos a Isi que nos está mandando Sí, un mi mensajito vieja, y qué dice: genia. Hola chicos, un abrazo a todos. Diego, me gusta mucho tu corte nuevo. Está ¡Vamos! muy lindo. Esa, le Ahí gustó se a va Isi, qué Carlos. genia. Qué grande. Y puso, Isi, te amo hijo, vamos, que se puede. Qué Ah, genia, es qué un genia, amor. mi vieja, Isi, divina, para ella. divina. La número uno. Isi, Sí. gracias por Así seguirnos que estuve siempre. haciendo eso ayer y estoy medio en esa... Rociándome cuidando, el pelo. sí, rociándome, tuki, 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 tuki. Tiene romero, clavo de olor, no sé qué otra cosa más. Bueno, queda un brebaje ¿Masaje? hermoso. Sí, masajito, A tuki, full. tuki. Y se me vino esto del cuidado personal, ¿no? Como del cuidado personal de que hay... Si te pones a cuidar tu cuerpo, cada parte, la piel, o sea, el cabello. Todo un mundo. Sí, un mundo de Tremendo. cuidado personal. Y nada, creo que es también lo que decía Nachito otra vuelta, que si lo ritualizás, medio que te baja un poco las... Viste que uno está taca, taca. Entonces, bueno, Re. terminé de la pile, fui ahí en el espejito, tuki, tuki, cremita después, viste, Muy pim, bien. pum, pam, viste, te duchaste, Los salís. mimitos, ¿viste? Claro, Como un y mimito. medio que- Hay como una crisis también, ¿no? Ay. Que te tenés que empezar como a ir aceptando que... Sí. A mí me pasa. Yo antes subía al bondi fotos, Ah. celulares. Claro, claro. Instagram. Desde que en un momento dije, che, no me pasa nunca más, no me pasó más. Claro, ya hace claro. 15, 20 años que no me pasa. 15, 20 años. Claro, Extra. ya te rebajaste, amor. Así que nada, hay algo ahí en el cuidado personal que Es importante. ritualizarlo es lindo. No sé, ustedes chicas tienen su ritual de, no sé, exfoliación. Rutina, sí, Una de rutinita. rutina en la mañana. ¿Sentiste rutina en la alguna noche. vez, Ronnie, el Cuidamos. tema de la edad? De decir, che, me está como pegando la edad, o me veo diferente, o... No. ¿Viste? O Si como miro que- fotos mías muy viejas, sí. Me doy como que digo, ay, mirá qué distinta que estaba. Pero Claro. no, en general no. Y mi rutina es a la noche, pero es con las piernas nada más. Como que pongo las piernas para arriba. Yo tengo como un trauma de que mamá tenía varices. Ah, Muchas. Y Claro. yo, y siempre, es hereditario, es hereditario. Entonces, desde el día uno que tuve, desde los, no sé, desde los 20 y pico, que antes de irme a dormir levanto las piernas y me pongo crema como así, como haciendo masajitos, Bueno, ¿viste? bien. claro, para la Claro. circulación. Es lo único que tengo de rutina. No me pongo Skincare, crema, no me pongo skincare, nada, nada. de nada. Vos decís La que cara no nada. va la limpieza, poner Las canas agua me las micelar no las va. tengo ahí a luz de... No, pero en la cara no te haces nada, digamos. Nada. ¿Crema? cero. No, Nada. nada. Casi impecable. Limpieza, Sí. limpieza, agua micelar y todo eso no lo. Si me maquillo, me saco con agua Ah, te micelar. te maquillás Sí, y te me sacás. maquillo Ah, cuando sí, me sí. Claro, vos no maquillo. te maquillás, Romy, No, mucho. nada, Bueno, está cero. bien. Mejor yo tampoco, no me maquillo mucho, pero sí me hago las limpiezas diarias. Claro. A la noche también. Pero hace poco empecé a cuidarme ¿Qué, la qué, piel. qué te clavas, Rosy? ¿Qué no, te pones? exfoliante o Exfoliante. algún gel de limpieza. Claro. Esos Pero geles de tampoco, limpieza no me van. pinto mucho, ¿viste? Es más que nada de rutina, que es la que recomiendan las Lo que cosmetólogas. va es cuando te pones el producto. Porque la clave es el masaje. Claro. Yo sí hago como yoga facial. Entonces, Es Tremendo. importantísimo. Yo también yoga aprendí facial. ahora. hace Voy poquito manejando y también. empiezo. Claro. Mira, si me miran, me parece. Estoy- ¿Qué onda, esta loca? Es amiga del Es loco de la verdad. pileta. esta. Sí, sí. El que Bueno, te pero ve de afuera dice, claro. Sí, ¿qué está haciendo esta piba? Claro. Dando besitos. Igual hay algo. Entonces, ¿hay cambios con respecto a eso? Y yo siento que está bueno porque te va Cierta borrando edad, algunas sí, líneas de ya es expresión que en necesario. realidad no son tanto de la edad, sino de la posición. O sea, Claro. es justamente la expresión. Yo tengo la costumbre Claro. de estar así. Bueno, te van a La salir. tensión facial de los gestos, tensión gestual. Eso, claro. A veces, viste, no te das cuenta y Esa. estás
Esa es tremenda. Todo el día eso decís, che, no estoy enojado, boludo. No. ¿Qué onda, Tiki? Igual te meten Bueno, una pero a veces pichicata, eso Tiki, y te también es dejan. Yo tengo acá el mapa. Ahí, tenés que ir ahí. El sol, Ahí. tenés que tener cuidado con el sol, amigo. Anteojos Sí. siempre que estás con el. Protección solar Protector dicen que hay que solar ponerse todos los también. días. Sí, Sí, yo yo no uso. uso nunca, Yo no uso. pero dicen que Yo hay que uso. ponerse. Yo soy Sí. un desastre. Yo si estoy en el sol me pongo, sí. Me Sí. pongo. Yo no Ah, me yo pongo. no, Y yo hay un soy protector desastroso. que viene para el facial Pero hay que y uno que es ponerse. corporal. Sí, Yo sí. lo tengo separado, ¿eh? Le vamos a. Hay que ponerse Gracias, qué rico, protector qué rico solar. matecito. Sí, es importante. No hagan como yo. que no Sí. uso. Pero No, aparte mundo que el protector sol- solar. El sol cada vez más fuerte también. Te así. querés cuidar y tenés que aduquen. Mundo Tacaños Extremos está en contra del protector solar Claro. porque En realidad todo te lo que- sacude los. Te Te sacude el bolso, Ro. En ¿O realidad no? todo lo que sea cuidado del cuerpo hoy está como más Es importante. industrializado Claro. y sale billete. Claro. ¿Viste que dicen? Está el dicho, no somos feos, somos pobres. Claro, sos claro. feo, sos pobre. Claro. Claro, te sacude el bolso. No sé cuánto Sí. debe estar. 15 lucas ahora un Tan protector. cari- no, 20. Más, ¿Lo más qué? arriba de Un 20. protector solar. Mira, No, justamente el mucho. otro día. No, más, me parece que Ah. más. Cerca de Va, por lo 30 menos lucas. El el que- Hawaiian, Sí. que es el que va. Entre Pero ese es 20 y 30. bronceador. Claro. Yo te digo el poner el Dermagloss. Claro. Que es el más bueno. No, es Pero El no. bueno Un y que liderma, una cosa sale. así. Yo creo que debe estar saladita. 30 lucas. Sí, 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 sí. entre 20 Claro. y 30. Che, Depende buscame de la un marca. protector Y viene solar. el pibito, Mirá. che, viene el La pibito y te lo. Roche-Posay. Te pone. Buscate la Roche Posay, esa marca es ese buenísima. debe estar 100 lucas. Sí. pero Bueno, yo no de sé. esa marca. Disculpa. De esa Ay, marca Quique. me compro serum, que Diego me los usa también. Mirá, Serum ahí tenés. faciales. Zapolán Ferrini se ponía mi El de ex. zanahoria. Zapolán Ferrini. ¿Te acordás, el el Zapolán? zanahoria. Era un Yo coso. me acuerdo con Mary, con mi amiga. Preparábamos. Sí, coca, zanahoria. No sé qué preparaba ella, era mortal. La Y nos- Coca-Cola, Cuando éramos claro. pendejas, ¿no? Cuando iba a la pile de mi Seguro. amiga. Y nos poníamos y no sabía el color que nos agarraba. Estaba Sí, muy es bueno. verdad, estaban re locas. Pues Mal. rayaban zanahoria. Yo me Mal. acuerdo porque me las he iba Sí, cuando y íbamos estaban al ellas pueblo. ahí todas untadas. No. Sí, y íbamos al otro día todas bronceaditas al cole. Sí. Era lo más. Me qué Sí, lindo. Eran habían grosas, tomado. sí, eran grosas habían las tomado pibas. sol Grosas en- mal. sí. Mal. ahí Estaban cosas- en su mundo, en Varela. Sí, Claro. olvidate, Villa del como Plata, era nosotras. nuestro mundo, era ese en ese momento. Villa del Plata, Santo Tomás. Ahí tomás. Barrio, gente de barrio, gente neutra, cara normal. Así Date es. cuenta. O sea, no somos Nicolás Cabré. Ayer tiraba una actuación. No, una La podés pasar, performance. hacker, pasala, La hacker. Grosa. Disculpen, se viene el reality del emprendedor. Yo Sí. estoy evangelizando prácticamente puerta a Ojo, puerta ojo. con Date Cuenta y el reality del emprendedor. Sí. Y Improx TV también, el Sería canal. bueno que lo tire ahora el hacker. El primer canal de stream. Pasá el de videito, Grandatel. hacker. Tiembla Cabré y. Ojo, Ahí ojo. va, ahí Tiembla va. Cabré y. Ojo, 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 ojo. Mariano Bien, Martínez bien. con ustedes Ah, dos. mi mate. A ver. A ver si lo La tiro. facha. Enzo Fernández. Epa, mirá, ahí ¿Quién quedó. es? ¿Enzo Fernández? Quedó duro ahí, haciendo carita. No, ahí moví un poquito la. No estoy. A Estoy ver. haciendo laburo facial. Claro, está haciendo Yoga facial. facial. A ver si lo tira. Vamos, hacker, estaba ahí. El Bueno, no la va a hacker. tirar. No la va a tirar. Nacho, ponete los pantalones. Claro, bueno, ya va a salir el video. Sí, sí, Pero- no importa. Bueno, el Lo que le cuidado decía que. personal Ahí está, ahí está. A ver, Upa. dale, vamos, hacker. El Play. hacker. Sale, dale que sale. Televisión, verdad. Se me ocurrió una idea tremenda. ¿Qué se te ocurrió, amigo? ¿Por qué no hacemos el reality del emprendedor? Nico Cabré, no existís. Sí, el reality del emprendedor, donde la gente nos mande su video a Improv TV, a un WhatsApp, algo, y podamos ver su emprendimiento, qué ganas, qué cosas tienen ganas de hacer. Si la gente Para- tiene un proyecto, digamos. Claro, vos si la tenés gente tiene un proyecto, ¿entendés? Interesante. Y que pueda hacer una competencia donde podamos Interesante. premiar el mejor emprendimiento, que ese emprendimiento pueda crecer. ¿Qué ganaría la gente? ¿Cuál sería el premio? No, no, los rollos. Amigo, ¿por qué no le damos 10 millones de pesos al canal? Boludo, vos estás loco. 10 millones, 10 palos. 10 palos, viejo. Pesos. Pero pongamos de condición que se suscriban a Improv TV en YouTube, amigos. Si llegamos a 100 Amigo. suscriptores, lo largamos. 10 millones Cambiás de la pesos. vida vos. 10 palos, viejo, te ganás si te suscribís al canal. Ojo. Ya. ¿Algún emprendedor del país? Se jugaba. Ya se Diego. suscriben. Vamos con todo, vamos a hacerlo. Vamos. Ay, Dios, el sueño de Date Cuenta, el reality del emprendedor que va a salir cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. ¿Sabes el momento? El Hacker, momento la música donde tremenda. venga Sí. la persona y la premiemos con los 10 No, millones. me muero. Qué Con loco, el cheque boludo. gigante. El Me cheque encanta. gigante. Yo me imagino un catering, va a haber un cóctel antes. Sí. Sí, me lo imagino así, pensando en déjame el soñar, déjame catering. soñar. Vamos a ir a Tiene Playa del comida, Carmen. tiene ¿no? comida. ¿Vio ahí? ¿Viste lo que te mandé? Lo que les mandé, Me ¿lo vieron? encantó. 100 lucas vale la estadía, No, 100 lucas es la seña. Después ahí están todas las cuotas que tenés que ir Ah, pagando. boludo. Es en el Palladium. Estaría Sí. bueno ir. 24 cuotas, No sé. dice. Yo vi que decía 24 Sin vuelo. cuotas. El vuelo no está. No, el vuelo no está. Pero
decía 24 cuotas o no? ¿Vos vas, Romy? No lo planifiqué. Pero lo que digo es, me pareció genial porque ellos son dos emprendedores que arrancaron en pandemia, que ahora tienen un local en el Show Center y venden muchísimo por internet. Y empezaron a crecer y dijeron, bueno, nos preguntan mucho cómo hicimos, Claro. cómo arrancamos, qué fue lo que nos motivó. ¿Qué negocio de qué tienen? Decoración. Y ahora un poquito de blanco. De hecho, el hermano de mi cuñada les vende los ¿Es repasadores. un matrimonio? Una pareja. Una pareja. Sí, Los tengo. Sí. Muy grosos, me gustó. Son muy grosos. Me gustó A lo mí me hacen acordar a ustedes dos. ¿En serio por qué? Y porque ella es toda así como habla todo suavecito, tiene todo el pelo así lacio, es muy bonita. Y él es como que habla todo más así, va todo para adelante, todo pibe cheque. ¿En serio? Bien. Bueno, Las vamos a traer. Ella Sí. siempre dice, bueno, Producción tengo se va una a comunicar oferta. con ellos. Ay, no, pero me está mirando y el esposo, no sé cómo se llama, me está diciendo que no vamos a ganar un peso, como que el otro está todo el día pensando en la guita. No te lo puedo No, me creer. muero, es muy divertido. Qué lindo, bueno, qué y lindo. planificaron un viaje a Islas Mujeres, en realidad, donde ellos van a estar dando charlas para emprendedores y no solamente va a haber una masterclass, sino que todo el tiempo comparten Allá con en ellos. México, Sí, no acá. Allá. Ah, claro. No Cena, nos sirve, no nos serviría desayuno. mucho, Romy, porque Allá, es en allá. México. Bueno, pero la idea está buena. Ah, La idea de invitar emprendedores Ajá. que se copen a venir ir acá. No, o a ir a México. Ah, que vayan a México. Todo allá. amigo. Llevar gente, claro, esto que Qué decía. bueno que estaría, ¿no? Claro. Sí, ¿por qué no? Tomás un poquito de sol. Es un escuchás retiro una para charla. emprendedores, en Está realidad, bueno. de alguna manera. Es un Sí, poco lo sí, que hace. total. Vamos, Está date bueno. cuenta, atado con alambre. No, me gusta. Vamos a Playa del Carmen, entonces ya lo agendamos, firmamos, Sí, no sellamos sé, amigo. y invitamos a todos los... Queremos ir, ¿viste? Invitamos a algún lado, queremos ir. Canje de viaje. Canje. Ojo, Me encanta. ojo al Ahora tejo. se viene enero, febrero. Te estaba Estamos viendo en- la remera canje de Trasher, vamos a ¿Vos, pedir. vos los conocés, ¿no? Más o menos, o sea, viste que ellos nacieron en California, que es un argentino que se fue a ir a California y que Sí. funda la empresa ahí. Y que acá nada más tiene un solo distribuidor, tiene distribuidores, pero tiene un fabricante acá y en Japón nada más. Sí. Y los de acá son amigos de un amigo mío. Bueno, está cerca, no es algo imposible. No. Hay que tratar de gestionarlo. Ya estuve Está bueno, hablando estaría con buenísimo. él, sí. Hay que tratar de gestionarlo. Él es un skater muy conocido de Quilmes. Che, Ro, me gusta mucho Mundo Skater. Ah, ¿sí? es un- ¿Aquí que no, Rosso? no, es un... Viste que es no, el que conozco yo, el padre de un sobrino mío, ese skater profesional se llama Lucas Miranda. Bueno, Quique, mi amigo, es el que maneja la selección de Ahí, skater de Park, Adidas. ¿fuiste? ¿Eh? ¿Al E-Park fuiste alguna vez? No, Que yo está ahí soy en Bernal, cero Wilde. skater. Yo sé bueno. que él, viste las tablas Voodoo. Sí. Bueno, él las auspicia, él tiene una línea que es Quique Ross, una cápsula con las tablas. Muy bueno. Y él es el que auspicia, el que maneja, el que entrena el equipo de Adidas Latinoamérica. Espectacular. Es espectacular. ¿Y lo conocemos ese hombre? Es quilmeño, Quique Rosso. Hay que contactarlo. Buscalo, Quique Quique. Rosso. Pasa que ahora ya es Producción grande. se va a contactar. Ahora ya es un señor mayor. Al tiene que sí 40 y tenemos pico. confirmado para este jueves, no, para el otro jueves que viene, Sí. es Sebastián de Paola, este chef quilmeño Sí, también, sí, que sí. es muy conocido. Romy, me Yo parece no lo raro que no lo conocía. conozcas vos, que sos de ahí, de esa zona de Quilmes Centro. No, yo no Bueno, soy de- digamos que conoces a esa gente de ahí, Claro, porque a claro. Martiniano Molina también lo conoce, Sí. conoce a un montón ¿El de jueves gente. quién tenemos? Este jueves quedaban confirmar Ser Bazares. Ser Está Bazares, ahí. estábamos en tratativas porque creo que la chica tenía unos compromisos. Si no, Y hoy lo tengo iba- en espera Ari Carbone. Sí, Ari, Bueno. eso es lo que estábamos diciendo. Nachi estaba con las tratativas de Ser Bazares. Bien. Tengo, Sí. tengo a Matías Rizzi también. Rizzi creo que es el apellido. La inmobiliaria más importante de Berazategui, papá. Que quiere Bien. venir a charlar, a contarnos de, Mundo inmobiliario tengo de cómo ya se- apalabrado, gente. de cómo Pero bueno. se fundó la inmobiliaria. Es un chico joven, mucho potencial. Y recién hace un ratito hablé con él y me dijo, cuenten conmigo que voy a ir. Así que Vamos. Un chico joven aparte de eso. Eso está bueno. Sí, eso me gusta. Sí, Estaría sí, bueno sí. que pueda venir. Tiene una linda historia para contar. Eso Sí. está bueno. Está bueno. Sí, mundo inmobiliaria yo tengo un par de, pasa que son, bueno, de zona norte, capital, pero está, Claro. pero muy Bueno. Sí, ¿por sí, qué no? sí, sí, Y de sí, beca sí. también. Height lejos. Ticket. No, High de lejos, tío, tener Sí, que ir sí, a- es verdad. Solo verdad. mansiones de $1 millón. De ahí para arriba. Sí, sí, es muy buena, Romy, te amamos. Romilandia. Se la presentamos, chicos. Romilandia. Romilandia, pero Así que, bueno, excelente. Bueno, van surgiendo cositas nuevas. amigo. Improx TV está creciendo Me encanta. muchísimo. Mañana están las reinas de Copa. mañana están las reinas y también están las chicas a la tarde. Las chicas de mañana- Hacete Cargo. de hacerse Mañana hay cargo, sí. Hacerse programas para cargo. tirar para arriba. Hacerse Mañana cargo, hacemos así bien. con los programas, hacemos lo que queremos. Sí. Se viene voladitos, ¿eh? Se viene voladitos. Epa, no Sí. Se sabía viene nada. voladitas. Me encanta. ¿Cuándo No. arranca? Escucha esto, lo voy a poner acá el audio en el micrófono porque no Ay, se va a sí. poder. Quiero que escuchen esto.
A ver, Chan. Televisión verdad, televisión Tengo en vivo uno es de los esto. voladitos. Mientras A ver, tanto, ¿qué dice? Esto no estaba armado. mientras Escuchá. tanto te podés ir suscribiendo a nuestro canal. Escucha Por esto. favor. Escuchen esto, chicos. Nachito, acá estamos con Tommy. ¿Quiere decirte algo? ¿Qué le iba a decir a Nachito, Tommy? Nachito, ¿cuánto arrancamos el streaming? ¿Cuándo arrancamos el streaming? ¿Quién es? Un vecinito nuestro. Escucha esto. Amigo querido, es un crack acá, Tommy. No, Tommy, estamos locos y tenemos que hacer No, se escucha todo robótico. Bien. Además de dos cosas, cómo perdió Argentina y ganó, y cómo murió Maradona. No. ¿Cómo se murió Maradona? ¿Cómo se murió Maradona? No se cuidaba mucho. ¿No se cuidaba mucho? Bueno, eso lo vamos a No, tocar porque iba todos los días al boliche. ¿Se iba de joda? Ese es Bien, Ese es Nací. Esto es el equipo de voladitos, chicos. Se viene Pero voladitos, Atenti, ¿escucharon lo que dijo? Atenti, dijo que él quiere hablar de dos cosas. De cómo murió Maradona. De cómo murió Maradona y cómo ganó Argentina. Primero perdió y después ganó Argentina, así que... Pero tremendo lo que dijo, ¿no? No, me de muero. Maradona. Chicos, se Qué viene un loco. Porque no programa se cuidaba tremendo. mucho, murió. Claro. Tremendo. Están muy despiertos. Qué loco. Nachito pibito. tiene a Teo, que es un hijo de uno de los... el hijo de una de las chicas que está a la mañana, ¿no, Romy? Sí, el hijo de Marie. Y sí. bueno, estamos Es viendo, nos tremendo, falta Teo. un femenino. Y Clarita. niño. Clarita. Ay, sí, Clarita ¿Se anima? quería ¿Quiere? que se anime. Ella se reanima. Sí. Ella me Qué dijo el bueno. otro día, mamá, yo estoy esperando a que vos me lleves a Hollywood porque yo voy a ser famosa y te voy a comprar la camioneta que vos tanto Claro, bueno, y querés". Dile ¿Cuál es la también. camioneta que Dile querés, Romy? seguro La también. SW4 Diamond. SW4. Escúchame, tesorería. SW4. Diamond. Es una camioneta que me gusta ¿Qué porque marca es es? grande. Che, Toyota. Toyota. Ah. Sería como la Hilux, ¿viste? Cerrada. Ah, sí, a mí sí, me sí, sí, gustan sí, así sí, también sí. las camionetas, Ro, somos Pagan mucha patente, Romy. Sí. ¿eh? Bueno, una híbrida entonces. La pongo en capital para que no pague No, patente. la registramos en el Chaco, ¿viste? Claro, la trae de Paraguay mejor para Mundo Esa. Tacaños Extremos. Es hermosa. Esa la tengo en mi tablero de visión. $75.000. La tengo en mi tablero de visión. Algún día la voy a manifestar. Sí, sí. Y si no, la más chiquita, que es la RAV4, que viene híbrida. Ah, me gusta. Esa está buenísima. Esa me encanta. Esa viene La vi, el híbrida. otro día un cliente de mi viejo fue Pero a... no me entrarían los tres perros. Fue a llevar Son hermosas. la Y vi aparte a son esa súper híbrida. Qué grandes buena que arriba. está. Me Qué subí buena a que esa adentro, camioneta, perdón. tengo un proveedor que la tiene. Esa, mi está vecino bueno. de enfrente, o sea, yo cuando vino busco la camioneta digo, boludo, dale, o sea, es mi camioneta, la tenés vos. Yo voy con mis vecinos, les mando un beso, pero hace muy poquito se compró una y justo salgo de mi casa y la veo, yo la manifiesto. Y sí. Ya lo voy a lograr. Es que es la clave esa, es ¿Qué clave es Sí. pensar Manifestar. que ya la tenés en el garage. Es Claro, manifestar, claro. te subís ahí, O sea, la y ponés sí, primera, claro. arrancá y te fuiste. Ya una vez que cuando te diste cuenta ya la tenés. Claro, y si no la Kia Carnival me gusta, que es bien grande. Me gusta que entren mis tres perros. Claro, Si que no, sean grandes. claro. Yo no compro La después autos que aspiradora- tuvieron perro adentro. Bueno, no, ya está, queda, muere conmigo el auto. Claro. Sí, porque la aspiradora, ¿sabes cómo la tenés, no? Me tocó ir a ver un auto hace un tiempito atrás, llego al lugar, De cuero el asiento. abro. Usted guardaba los perros, ¿no? Sí, si no te gustan los perros no te los vendo. Bueno, nos vemos la próxima. No, boludo. Hay zarpado. hay una que Pelos no de sé perro. cuál es, que vi una vez un video de promoción en YouTube que viene atrás con todo una plataforma que sale para bañar Sí. al perro, para que no se suba con barro a la camioneta, con el Muy cosito bueno. para tomar agua. Claro. Esa es mi camioneta ideal. Bueno, Mis tres sí, Qué perros. lindo. tal, que le gusta el animal. Algún día, Y lo gente. pasea. Bueno, cuidado personal. Próximamente. Entonces, ¿vos tenés algún ritual? No te pregunté, nos Ah, no fuimos a la terminó. mierda y no te pregunté. Depilación completa. Es mentira. Cola y Todo. coso adelante Tira de también. todo depilado. ¿Depilación metés maquinita o cera? O definitiva. Me depila arroz. No, Me sé. depila. Me depila- Él me usa todas las Tira cremas de a mí, cola. a mí. La No. española la intenté yo una vez. No, depilación. Acá. Crema. Ajá, ajá, dolor. Exfoliación. Ahora se empezó a cuidar el cutis. Serum facial. Que rellena Con ácido hialurónico. Saca la Sí. lista. Y después te hace. Me pongo también un. Tipo, es como Una un gel vitamina, una que te cambia la piel, ¿viste? Sí. Te cambia la piel. No, que como que Ese te es- saca la piel muerta. Exfoliante. No, exfoliante ese no. es, se me Perdónenme fue. porque me estoy incursionando Es en el serum. Revitalif de L'Oréal Paris. Viste que está ese Serum Revitalif. Con No, pero también ácido hace poco me hialurónico pegó y esa ácido de que me tánico. cuido un poquito el cutis. Sí. Bien, depilación anal, ¿te haces? Sí. Estoy todo Bien, depilado. bien, sí. Es Sí, clave porque la depilación anal porque... en un momento laburaba de stripper. Claro. Para los que no A la Ese es saben. gente el que no sabe, motivo. sí, sí, sí. Claro. Claro. laburaba Cuando de bailabas en stripper. el bosque. Claro, Sí, sí, cuando sí, sí. laburaban en el bosque me pasaba Claro. de que nada, boludo.
Party Boy. No, Party Boy. le hacían poner el coso No le así, creas, Romita. el coso con la gomita, que no es un mito, es verdad. Sí, para que te... Cruzadito. Para que Sí. te Y meta. atrás con la les. Era así. Y no pero te, bueno, te podían ver papá, los pipi. pendejos ahí, ¿no? No, no Tenía sabía que lo estar que- todo Yo- serapio. Claro. Serapio. Y las Encerado, piernas, enceradito. viste lo que me pasaba, que las piernas llegaban a mi casa y siempre las tenía lastimadas. De la rodilla para abajo. Los arañazos. Claro. Claro. ¿Cómo Bien, sabe? Esta sí, fue, bien, esta fue. no joda. Del Capaz que en boli. alguna Claro, foto... conoce, Romita. Y nada, bola. Y eso, bueno, eso fue un laburo que tuve hace un montón atrás. Antes de hacerme emprendedor, laburé de eso. Claro. Claro, ¿Cómo claro, te iba? excelente. ¿Bien? Más o menos. No, me iba bien en ese momento. Pero había que Es un mantenerlo, quilombo, Romy. tenés que darle a las Había viejas. que mantenerlo porque Tenés que darle. físicamente tenés que estar activo. No termina Claro. la noche en el baile. Claro, porque después del baile No viene termina. la... Después viene el billete. El verdadero billete viene Te después. contactan por Y privado. alguna cosita tenés que, viste, alguna atención tenés que tener. Claro. Ay, Dios. Bueno. no sé por qué se me ocurrió Pero esto el hombre, ahora. el Sí. hombre se depila mucho, es verdad. Sí, Ahora, ¿viste? sí, sí. La Las maquinita no piernas va también. porque No. la maquinita No, la te maquinita tenés que no va. pasar a favor del pelo. Si te pasás en contra del pelo, te lastimás y te podés encarnar un pelito y te No, y lastima. aparte que te sale más Wow. duro el... Entonces buen no dato va. ese, Sí. Los pibitos, viste, se quieren depilar las piernas, las depilación bolas. definitiva está buena. Y terminan Aparte es eso. una técnica ancestral para depilarte con la maquinita la zona ahí, la zona íntima, digamos. Es una, tenés que hacer tú unos Maquinita, ¿qué tipo de movimientos. maquinita? Y si tenés una descartable de 3 hojas, y si no. Para mí la maquinita es lo mejor. vos- Porque no descar- lastima nada. La voz de la la experiencia. ma- la- No, boludo, no lastima. La maquinita de. La maquinita de. De afeitar. La de barbear. Gillette, digamos, la de afeitarte, la Claro, más copada, claro. es la que menos lastima. Porque esa no te va a cortar. ¿Vos decís la de, La la de presto, hoja? Sí. O La la maquinita muerde. La maquinita, viste. Claro, La es sola verdad. débil te la muerde. La eléctrica. La eléctrica no va. muerde. Claro. No, no va. Pero Para no te esa zona saca. no va. O sí, Claro, deja no te como deja una, Te deja un haz de medio luz. Sí, creo que sí. Sí, te deja un roce. Rosy ahí. Yo depilación definitiva. colorado olvídate, te le queda Para mí todo. es lo más. Te da- Él igual no es velludo. Yo siempre le digo lo mismo. Él no es los velludo. pelos. Cada vez se sabe más de mí. dentro. Claro, está- Hay hombres Vos que son la abrís muy tiene así. velludos. La tiene así. Tiene un coso en el orto. Un lunar al lado del huevo derecho. Hay hombres que son muy velludos y bueno, Claro. ahí sí. Qué Suéter, lucha esa, tipo, mamá. No, no. Ahí sí que Igual la... es- Necesitamos eso. depilación definitiva. ¿Viste que había una Mejor. propaganda de EcoSport? Que había un chabón que eran todos peludos. ¿Se Ay, acuerdan de no. esa? Era mortal, la tienen que ver. Que se hacía la joda del chabón que sería todo tipo Ay, oso. no. No, no la vi. Yo era mucho de las propagandas, me gustaba mucho. ¿Se acuerdan del Club del Clio? De la propaganda, algo así. del No Club me del Clio. acuerdo, no me Que acuerdo. pasaban Sí, todas sí, la de propagandas. Horacio Kavak Y el otro, ¿cómo se llama? y un viejito. La Sí. mejor propaganda que vi era la de, creo que era de Budweiser, que venía desfilando una re mina. Y cuando Sí. llegaba cerca decía, de lejos están todas buenas. Y Claro. era un gordo de pelo largo. No, muy bueno. Me No. muero. Buscala, Gustavo, A ver buscala. si la encuentro. El La de hacker. Budweiser todas son malas. Nada, es tema clave la higiene- de higiene personal, pero chicos. el pelo Ah, sí, genera claro. transpiración. Sí, eso Claro. también. Entonces es mejor no tenerlo. En Pero verano, claro, sí. el otro día fui a no sé qué lugar, estaba en la fila de, bueno, no sé, un banco, no me acuerdo. Una chica levanta así y tenía todo Ay, bello no. zarpado. Acá. Wow. Qué feo. Y viste que ahora está el tema de que como que la chica dice mi cuerpo, mi decisión, digamos, si me quiero afeitar me afeito, y si no me quiero afeitar no me afeito. Sí, está un poco y si eso no Me te parece gusta, que el no me pelo- mires, digamos. El es pelo como que- dejó de, hace años atrás, Sí. era todo más peludito el tema. Pero ahora me parece que cambió. Que ahora como hay un momento donde ya no sé. hay- ¿Puedo decir lo que opino yo? Que creo decir lo que opino después de Romy Sí. vos. Creo que ahora las chicas es como que están los dos lados. La que no le gustan los pelos, Y la peluda. full pelo. La que no le gusta ni le molesta, dice, nada, a mí la verdad que no me molesta. no. Y el que no le gusta, que no me mire. Claro. Y defiende esa. Y Hay después, mucho. bueno, la que no le da bola, yo qué sé, ¿viste? Claro, no. No sé vos qué crees, Mi Romy. ex cuñada. La tiraba a la cancha. La más peludona. Esta me gusta. Tenía una selva. No, No, pero- a ver. no, yo la adoro, pero ella era muy. No me importa nada. No me importa nada y no le importaba. Tipo, se pone la Y a bikini, mi viste, que hermano, te no. salen para los costados. ¿No viste eso? Yo me acuerdo que me acordaba en las, Los No. flecos. en las flecos piletas para- que iba acá de barrio. No, Vos no, ibas y mirabas, no. viste, que vos siempre querías mirar, era más pendejito, viste, querías ver una cosita ahí. Y Veías otra observabas
Y tenía la bikini de los costados No, plumba. Nunca me pasó. Unas No. plumas tremendas. Nunca me pasó. No, Era yo algo- tampoco. ¿Los flecos de costado? No va esa. Romy, ¿qué ibas a decir? No, Sí. que ella era como muy muy alta, como tipo vikinga, era rubiona, yo no tenía mucho pelo, pero no se depilaba mucho. Y Entonces en de las rubias repente pasa eso, tenía ¿viste? las Se dejan piernas el como una vellito. pelucita, tenía como Sí. una pelucita, pero era medio rubiona, entonces no es que era una cosa así, pero no le Que importaba. porque era rubia. Ah, Claro. porque era rubia Porque estaba era- bien. No, No, porque no. Si era no se morocha ve. azteca, no. No se Ah, ve. no, mentira, joder. No, claro, No se ve se como ve. una pelusa. Bellos. ¿viste? Y En las sale rubias se- menos, no sale pero- Igual nada. si tenés que besar una Pero es pelo. una Romy, peluda es rubia y pelo. una peluda negra. Es pelo. no sé, no. Prefiero la Igual rubia. acá, Hay claro. muchas mujeres No, ahora pero que- No hacemos diferencia. No, no, no. Igual eso es No, programación. hablo del pelo. Sí, sí, sí. No de la piel. Igual a los mí amo gustos- las negras yo. Sí, qué lindo. Los gustos La linda son morocha. programables, de hecho estamos programados por los gustos que tenemos Claro. culturalmente. No en todas las culturas Bueno, es lo mismo. esa era peluda, pero tenía vellos, digamos, ¿no? No se No le daba depilaba, bola. no le ¿Bigote importaba. tenía? No. Soy mucho Ay, de mirar no. el bigote en la mujer. Ay, no. Mucho. Desastre. Sí. Yo a veces O me sea, lo- si te miro y tenés bigote es como decir, no sé, Claro, boludo, salí, no. tenés un moco pegado acá. Claro. ¿Entendés? Como que esa te la tiro también. Yo soy una persona, para los que no me conocen, Sí. Bruno, digamos, si te veo que tenés una relagaña acá pegada. Ay, no. Y Yo- te yo digo, aviso. yo te digo, che, también. amigo, mirá que tenés el ojo todo bardeado con la gaña. Soy súper O hincha si con- tenés un moco pegado, viste, hay gente que no te lo dice. No, yo lo Y digo. vos vas contento por la vida con un remoco Claro. acá y te haces Mal el lindo. aliento Yo lo se digo. dice o no se dice. No, creo que no, eso, ¿no? ¿Vieron el Era cosa. encargado? Linda, hay que decirlo para mí, ¿eh? Che, boludo, qué olor a mierda que tenés. Ay, Para mí sí. no, pero no. como que le. Sí, se revivó, decís, Yo se la ay, tiro, no, si es sí, amigo, me da mucha vergüenza. si es amigo, yo se la digo. No me importa. para Yo le digo, mí amigo, sí. che, boludo, ¿puede ser que pintó que te comiste una cucharada de mierda? Ay, no. Mentira. Nada, le digo, che, boludo, ¿qué onda? Se comió el- ¿Gengivitis? Se comió el caniche medio pasado de vuelta. Claro, no. Si es amigo, le tirás el centro, ¿viste? Es como que cuando ese amigo que cada vez que se agacha se le ve la raya del orto. Y Bueno, yo eso se la sí. digo, Por ahí amigo. le gusta. Eso sí. No, porque Por no ahí te le da gusta. cuenta. El hombre, Pero- chica, pero no, pará, ustedes eso piensen no que hay se da hombres que Pero no pará, se dan Bruni, No se cuenta. ahí da hay una diferencia. Que al chabón se le vea la raya del culo no molesta a nadie. Pero si Sí, el no, chabón te viene pero a hablar. está mal, boludo. Por ejemplo, sí, queda Pero si el mal. chabón te Estamos en viene- una reunión, estamos en una Generalmente reunión. porque no Pará. se da cuenta. Estamos en una reunión, jaja, en un cumpleañito. Se cae algo al piso, el chabón se agacha y se le ve toda la raya del orto y todos le ven la raya del orto. Y no está bueno. Alguien se va a cagar de risa, como que va a decir, che, el boludo este se le ve la raya del orto. Sí, es raro. Pero pasa un montón. Y bueno. Y hay nada. rubros que Bueno, es pero no se imposible. dan cuenta. Vos sos de creo, decir, eso, lo de la raya. En la pileta pasa mucho también, ¿viste? Salís de la pileta hecho una divina, salís al agua, de Sí. repente Ay, un no. viborazo Chorreado. se ve, ¿o no? Sí, Piscina, bueno, mundo sí. piscina. Y sí, a mí me da un poquito asco. Igual. Ay, La sí. pileta, compartir la pileta con no gente. me meto mucho a la pileta. No. ¿Pero por qué? ¿No te gusta o O sea, Te te das quito? Un poquito. Sí, no sé. claro. Soy especial. Claro. Y hay gente que se toma la agüita y la tira para arriba con la boca. Claro. todo, ¿viste? Sí, Ay, lo que vos, hablábamos chocho. el otro día con Nachín, creo, si hacías pichí o no en la pileta. Y Bueno, en los medio hay chicos- gente que no le importa nada. los Mean chicos, y viste, mean en como la que- pileta. Los Claro. chicos, claro, los chicos se meten a la pileta y no es que no les importa están nada. No les acostumbrados importa ellos. nada con mayúscula. Claro, nada, no les importa nada. Bueno, pero hablando de tema cuidado personal y todo eso, y me acordé de un video que les mandé hoy y tiene que ver con el pichín. Hay toda una teoría que dice que el pis de la mañana es bueno para la piel. Sí. Y Opa. Ah, Yo lo no usé. sabía. Yo lo usé, lo hice eso. Ay, Diego, dale. Me lavaba la cara con pis. No lo sabías Pero eso. pará, esto es real, ¿eh? Jime, Qué asco. Jime, Jimé se está Romy, acordando. escúchame, me lavaba la cara con pis. claro, pis, te Se levantabas- lo recomiendo a los pibes que tienen Pero- granos en la cara. pero Es ¿qué el te primer de la pasaba? Te mañana. ¿eh? levantabas así como medio, No, como no. a la mañana Qué medio. asco. Se lo tiraba salías para y arriba, te así. tiraba ahí, De una, así. te salía en la cara. Agarraba así. ¿Por qué? Ey, ¿viste que hay nenes pibes que tienen granitos, todo en la cara? Re. Sí. Es lo mejor que hay, chicos. Me muero. ¿Te lavas con el primer pi de la No hagan mañana la esto en su cara? casa. Sí. No, Es lo no, mejor no. que hay. No. Saludamos a Lore, dice que jaja, pobre mi caniche se sintió tocado por lo que dijiste, amor. Ay, claro, pobre. ¿Cómo estás, Lo? Tiene un cariño. Lore Pinat. No, Lore capítulo verde. Capítulo Ah, verde. capítulo Hoy viene Lore No igual. se la aguante, Lore. No viene Lore hoy porque hoy teníamos una reunión Sí. después de las 4 Sí. con un hombre, un emprendedor que vamos a entrevistar.
Juanchi, de paso ya lo tiramos a la cancha. Juanchi, que tiene un equipo de ciclismo VAMP, que es muy grosso, es muy conocido. Sí. Aparte, él es entrenador de ciclistas, nutrición deportiva, hace también enfocado en lo que es el ciclismo. Y bueno, lo invitamos, pero no llega, se le complica, así que la pasamos a la reunión. Y bueno, de paso Lore tenía cosas que hacer, así que Bien. nada, hoy no nos vemos, pero mañana tampoco, porque mañana tenemos Franco. Queremos hacerle mañana- recordar a la gente Asueto. que a partir del 1 de noviembre vamos a salir de 9 de la mañana a 11. Cambio de horario. ¿Está confirmado eso? 9 de la confirmado. mañana a 11 de la mañana. Está chequeado, está chequeado. Así Con que el nada, calor, vamos a mucho competir con todos. Nico Quiato, prepárate que Agárrate, vamos por vos. Catalina. Yo el otro día flasheaba cuando me mandaste el video de Nico Quiato. Nada, flasheaba, digo, hay que mandarle un mail a este pibe, algo, mandarle un mensajito, que necesitamos sus consejos, Ay, que, es un genio, que nos Nico. mire, que nos coachee, que capaz que nos encanta puede, algo nos puede tirar un centro para mejorar, ¿viste, amigo? Que el conocimiento es tremendo, Me que encanta, adquirió este Nico. muchacho, Sí. Para amigo mí, querido, amigo querido. Yo lo admiro, me parece un pibe Sí. que tiene mucho conocimiento, que aprendió mucho. Y la parte que más leo de él es que se capacita mucho en lo empresarial, ¿viste? Que es Claro. importante. Creo que el otro día vi la entrevista que le hicieron, creo que se le hicieron a él también unos chicos que hacen unos podcasts que se llaman La Fábrica. Ujú. Y escuchaba que recomienda algunos libros y demás, y bueno, es parte también del crecimiento de eso, capacitarse. Y creo que le habrá tocado en algún momento capacitarse, y bueno, fue clave para todo lo que vino después. Claramente. Sí. Anoche me vi una entrevista completa de el dueño de Mercado Libre, se me fue el nombre. Galperín. Galperín. Muy grosso Galperín, lo También. banco a muerte. Me parece un chabón muy, muy sabio, muy copado. También me recuerdo cuando empezó Mercado Libre. Hay un video de él Tremendo. que lo muestran ahí, tipo hace 20 años atrás, que decía, nosotros vamos a ser la empresa más grande de Latinoamérica. El chabón lo declaraba y decía, y nos vamos a recagar de risa en todo el proceso. Tipo como que le iban no desde el ego, sino de que la iban a pasar Sí. bien mientras Y va sucedía todo lo que creciendo todo, sucedía. claro. Sí. Anoche la vi completa. Una cabeza extrema. Lo que me gusta mucho de esos tipos que son emprendedores y demás es como que los tipos se los ve re en tierra, ¿viste? Re tranquilos, yo a veces con el pequeño quilombo que tengo armado de laburo, digo, me hago la cabeza de este tipo tiene 75.000 empleados, tiene. ¿Entendés? O sea, y está Escalas, claro, está súper aterrizado. aterrizado, el Sí. chabón re tranquilo. Igual Y- fíjate que son todos tipos del mismo Nico, que tienen delegado, tiene un CEO, ¿no? Y tienen delegado casi todo. O sea, ellos son la cabeza, la idea, ¿no? Y hay un momento, creo, que hay que poder decir, bueno, a ver, yo soy la cabeza, soy la idea y soy por ahí el que toma algunas decisiones. Algunas, porque después tengo un jefe financiero que toma la decisión, yo no me meto, después, y voy Bueno, hoy teniendo- Bequín funciona más o menos de esa manera, Romy. Hoy Bequín junto a Nachito, bueno, nosotros proyectamos ideas y todo, pero tenemos a Lea, que hoy sería el CEO, Claro. porque él es el que maneja la empresa Maravilla. y toma las decisiones por ahí que, obviamente que tiene nuestro aval y todo, decisiones súper importantes, o algunas puntuales las tomamos nosotros, pero nada, Lea sería como el CEO y funciona un poco de esa manera también. Y bueno, esa es clave, ¿no? Para poder relajarte, confiar en que la decisión que va a tomar la va a tomar bien. Claro. Y vos- Algo que saqué de anoche de esa entrevista es que hay que rodearse de la gente que esté más capacitada inclusive que nosotros más para que hacer vos, cosas. más Sí, que vos. Para Total. hacer cosas, ¿me entendés? Hay gente que la tiene súper clara y esa es la persona que tenés que tener en tu equipo. Claro. Él dice, nosotros tenemos un equipo armado a nivel mundial zarpado, onda de los mejores del mundo, y es lo que hizo que el tipo pueda crecer, ¿entendés? Porque la idea a veces es importante, pero también tener el equipo para poder gestionar toda esa idea. Claro. Ujú. Suponete, nosotros nos pasa hoy, armamos un proyecto nuevo y yo trato de llamar al mejor en, no sé, en lo que tengo de diseño, en lo mejor en packaging, y así hasta que armo toda la cuadrilla de todo eso. Agarró hipo. Disculpa. Así que nada, En súper. vivo. Ah, con- Hay que mirar muchas de esas Sí. entrevistas porque Sí. hay mucho para absorber de todo ese tipo de Así personas que que... sí, sí, Nico estamos me en este encanta, proceso. Nico Sí, me Ro. encanta. Yo creo que él triunfó porque es tan humilde. El otro día compartía la ex novia de él, y decía que cuando él empezó con todo esto, lo del stream en vivo, YouTube, todo, que en realidad eres el pionero. Sí. Ella compartía que nadie le tenía fe a Nico.
que como que él, y así todo, él salió adelante y triunfó tremendamente, Nico. Sí. A mí me encanta, es muy humilde y bueno, nada, le va bien porque hizo las cosas muy bien, Sí, claramente. tremendo. El programa está muy bien hecho, muy bien organizado. El tipo está ahí en control igual, pero tiene 160 todo. Fue empleados. mejorando, la entrevista dice todo lo que fue 160 mejorando, empleados, Nico. cambiando. Esa entrevista está para verla Sí. también, Sí. Para verla. Yo no la vi toda, Sí, sí, está muy buena. Porque No, está buena, no yo la vi pude, de pero punta a punta. la voy a ver porque es muy interesante lo que hizo con, más que nada en un canal de nosotros que estamos desde este pequeño espacio, como decimos nosotros, Verazategui, Buenos Aires. Sí, bueno, él salió Verazategui. de Luzuriaga, ¿puede ser? No sé dónde Luzu está. se llama Sí, porque sí, sí, sí. o sea, el Villa canal se Luzuriaga. llama Luzu Por Villa Luzuriaga. Exactamente. Claro. Sí, no, no O lo tengo sea, claro. eso. súper acá, Claro, tranqui. barrio. Y uno dice, che, hacer contenido para todos los días o tenés un programa, otro programa, y ir pensando cosas nuevas que vayan pegando. Mirá, ¿sabés Es qué? una Me cosa está pasando linda. algo muy loco. Tremendo. En realidad ya me viene pasando hace rato. Pero vengo viendo como entrevistas así de gente muy grosa que ha triunfado en empresas, onda. No sé, anoche me vi también la de Lucianos, la de la heladería. Luciano, sí. Lucianos, bueno, Los Luciano. marplatenses. Es tremendo. Es lo que tremendo. hicieron. Ahora están por abrir, creo que algo de 10 sucursales en Emiratos Árabes. Sí, sí. No, impresionante. Ellos son la heladería más hoy de Nueva York, es una de las más emblemáticas, como que, y son de acá. Bueno, y te digo algo, el tipo decía, yo me junté con la mejor chocolatera del mundo, no sé, a nivel fabricación de chocolate la mejor, y hoy es una de las socias de la empresa. Grosso. Qué loco que es conectar con personas grosas, ¿no? Porque Y a veces tenés la confiar. idea El y te paradigma. querés la idea para vos solo. Eso te iba a decir, el paradigma de la confianza y cambiar la palabra Tal cual. competencia por competencia, o sea, todo es cooperación, ¿no? Sí. Como pasó en el polo mueblero, que el otro día hablaba con Luli, que me decía, acá lo que pasó fue que un montón de gente que hacíamos lo mismo, en vez de decir somos competencia, decir, che, y si nos juntamos y somos y construimos y crecemos todos, y les está yendo bárbaro a todos. Y, Claro. y se asocian para hacer cosas juntos. Y llega un momento en el que vos decís, ¿cómo cambiar la mentalidad? Esta típica mentalidad que me puse, bueno, traigo el rubro peluquería porque, bueno, Sí. acá todo es peluquería, ¿no? Pero me pongo una peluquería y se pone una peluquería el de enfrente. Y mucha gente el pensamiento es no. O sea, no, ¿cómo me voy a poner una peluquería acá que ya hay una peluquería? No, al revés. De repente sos la calle de las peluquerías y todo el mundo va a cortarse el pelo Yo- ahí y Claro. colabora. Yo en lo personal ahora, ¿sabés qué? Me propuse hacer todas las cosas que, digamos, los emprendimientos que voy analizando que puedo hacer, los quiero ejecutar. Me agarró como eso, de que no quiero quedarme con la idea. O sea, si Claro. tengo algo para ejecutar, lo quiero hacer, probar. Si fallo, fallo. Es una apuesta, es una pérdida. Es como que agarré, no está bueno el juego, no. No se pongan ahora Claro, a gastarse toda la guita en todas las... No estoy hablando, te pongo este ejemplo como decirte, bueno, esto es una apuesta a decirte al 32. Si sale 32, sale, pero lo voy a hacer porque tengo ganas de hacerlo. Detrás hay una acción, igual de eso que nosotros Venimos hablando. siempre hablamos de eso, claro. Pero hay que afilando el hacer, hacha. Brunito. Claro, hay que hacer, hay que moverse. Si no sé, no te Ser, quedes con la hacer, duda. para tener. Claro, Como dice ser, Nachi. hacer, Y tener. pero lo que grosa. pasa, claro, pero lo que pasa es que vos escuchás, pero y si me va mal, pero y si no vendo, pero y si voy y no me abren la puerta, pero y si no, Sí, la pero gente y si tiene no. muchos miedos, amigo. No, pero hay que salirse de ahí, Brunito. Sí, hay sí, una, sí, hay sí, una sí. realidad paralela que camina, nos pasa a lo nuestro. ¿Cómo puede ser que Luciano haya abierto más de 100 heladerías a nivel mundial? ¿Por qué lo hizo? Porque hubo un momento que tuvo una inquietud y dijo, voy a ejecutar esta idea de alguna Claro. manera, me voy a conectar con personas que realmente me pueden ayudar y me pueden conectar con el sueño que tengo ganas de hacer. Entonces a veces estamos como medio anestesiados, ¿viste? Y sí, mañana capaz, a lo mejor, si se da, si Dios quiere. Escucho Claro. mucho el si Dios quiere. No, Dios esa- quiere, Dios quiere siempre. Siempre, Siempre. sí. Lo que pasa es que somos nosotros que no accionamos por nuestros sueños. Total, amigo. ¿Entendés? Exactamente. Tenemos que salirnos de esa situación de confort, esa zona de confort y empezar a ejecutar las ideas. No Sí. te quedes con las ideas en la cabeza, ejecutalas. Cuando lo vas dejando para mañana, esa frase, ¿viste? La frase típica de, bueno, Sí. después Ay, lo sí. hago, mañana veo, el año que viene por Claro. ahí. Bueno, tu vida empieza a ser una acumulación de mañana veos y cero sueños. Entonces, al final, cuando te das cuenta, te despertaste, Date cuenta. decís, bueno, mi vida, ¿qué es? El resultado de todos los mañana Sí, veo. me ha pasado que me dicen, pero vos no parás nunca. Pero no se trata, no es una cuestión de que uno está...
con la ambición todo el tiempo de generar dinero. Yo no lo veo desde ese lado. Lo veo del tema de la superación, de decir, qué loco, voy a iniciar este proyecto y me incentiva el hecho de decir, che, voy a agarrar la cajita, voy a tratar a esto, le voy a poner una florcita de fondo, y esto cuando uno lo tiene en la mano, lo que proyectó en su mente y lo tiene en la mano, decir, qué loco, lo logré. ¿Me entendés? Entonces seguís con otras cosas y se puede hacer un montón. Pasa que va todo desde la ejecución y salirse de esa zona de confort de decir, voy a ver si sale. Sí, sí. Claro. Rosy. Hay mensajito, a ver, Sebastián Maldonado, lo saludamos. Dice, Diego es un crack, cuando yo tenía la Perfu vendía todos sus productos de Becky. Dice, saludos genio. desde Punta Alta, aguante Jesús, loco. Vamos, vamos Jesús, Vamos. el número 1. Desde Seba dónde, Alta, Bahía Blanca, Sí, pasando Bahía Blanca. Seba, qué querido, te grande. mando un abrazo grande. Gracias por el mensajito, amigo. ¿Desde dónde que- nos están escuchando? Escriban, coméntenos Sí. ahí en el Qué chat. marró. ¿Desde dónde Recibimos nos ven? algún audio también al Sí. 11 38 87 8362. A ver quién se anima. No te quedes quieto, loco, por vamos, favor, hay que salir, seguir, sí, hay que sí, hay que seguir seguir metiéndole. haciendo. Así es. Seguramente no tenés que buscar muy lejos, porque como dice el pibe Cheque, no es que tenés que hacer una maniobra, empezá por lo más cercano que tengas, fíjate, relacionate con la gente, generá vínculos, hablá. Tenemos que manejarlo sí, sí. con final en mente, pero viviendo el presente. ¿Se entiende lo Claro, que lo digo? importante Final en mente, sí. pero viviendo el presente. O Una sea, visión poderosa. transita el proceso, pero tené el fin en mente de a dónde querés llegar. Total. ¿Me entendés? Porque total. yo digo, como dijo recién Romy, quiero la camioneta Toyota Cal. Ese es su fin, pero para llegar a eso hay un proceso. ¿Entendés? Y esa es la parte que la gente no está dispuesta a pagar el precio. Exactamente. Pero nos pasa todo, Bruni, nos pasa con el físico, nos pasa con... Con el amor, con todo, todo, ¿entendés? sí, sí, con Yo creo Dios. que, bueno, hoy mandé un videito al grupo, que lo mandé, que el tipo decía, si no estás dispuesto a pasar 2 meses por ahí y no tener las visualizaciones que, no sé, ¿lo vieron el video? Sí. No, no lo vi, no lo pude ver. Yo estuve laburando a full son a la los mañana, amigo. costos. Perdón, estuve medio ausente del grupo. Claro, no, sí, igual mandé eso. Yo también estuve ausente, pero mandé ese video que es como, viste, tenés paciencia. A veces las cosas no Sí, son de exacto. la noche a la mañana. Llevan un proceso. Y fíjate que después, cuando vos te rompas el alma por eso que querés lograr, y cómo vas a ir mejorando todo en tu vida, tus relaciones van a ser mejores, vas a estar mejor de ánimo, ¿no? O sea, la depresión se va a comenzar ahí y vas mirando y decís, che, ¿dónde estaba hace un año atrás? Cuando empecés un proceso, viste que tenés esos procesos de que, pum, te cambian y ahí no hay vuelta atrás, ¿me entendés? Sí. Y vos mirás hacia atrás y decís, che, boludo, estoy mucho Yo- mejor, o sea, me siento mejor. Yo creo que, Bruni, también hoy estamos viviendo una era de mucha desesperanza también, ¿viste? Hay muchas personas que están desesperanzadas, que están en su casa, por ahí dicen, yo no voy a poder, yo no voy a salir, Sí. yo de esta no salgo, Coincido. voy a vivir pobre toda la vida, la necesidad que pasé de chico la voy a volver a transitar, y todo eso es una mentira. es una programación mental que tenemos, ¿me Exactamente. entendés? Es una programación mental, son patrones de escasez Sí, 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 que sí. fuimos copiando, pero eso no es verdad, ¿entendés? Cambiar tu vida, cambiar tu futuro, cambiar el día de mañana depende de nosotros mismos, o sea, de cómo te levantes vos, de las ganas que tengas y de no quedarte quieto. Mira, hay un ¿Están de acuerdo truco- con eso conmigo? Sí, sí, de hecho es un poco de lo que yo quería hablar hoy y hay un truco para detectar esos patrones o esas creencias, que es la persona que ya logró eso que vos querés, Sí. podés ser vos más adelante, ¿no? Sí, Y la idea es visualizar a esa persona y qué tiene que vos no tengas. O sea, todas las excusas que aparezcan en ese caminito, vos decís, no, porque él o ella tiene tiempo, no tiene hijos, o de los hijos son más grandes, o lo que sea, no importa. Todas las cosas que aparezcan como excusa para no ser esa persona que querés ser, ahí esas son todas tus creencias limitantes. Por ejemplo, si tengo hijos no se puede, si estoy casado no se puede, si vivo en tal lugar no se puede. Esas son todas creencias. Entonces, lo primero es detectarlas y decir, bueno, a ver, ¿y de dónde vienen? ¿Y cómo se me programaron? Y empezar a buscar, porque todos, absolutamente todos estamos programados con todo. Esto que hablamos de los pelitos, de que si me gustan o no me gustan los pelitos y que ellos son, obviamente, yo me depilo, tengo la depilación definitiva, pero en algún momento cuando tomé la decisión de hacerme la depilación definitiva fue porque mi programa me dijo, ay no, los pelos no, mi programa, yo hubiese nacido por ahí en Francia, mi programa no me hubiese dicho lo mismo. Entonces, empezar a detectar todo eso es la clave. Para mí Sí. es lo primero. Y después, o sea, darte cuenta que son Date creencias, claro, que son creencias, que son programas, y que no es ni tu culpa ni la culpa de tus padres ni de nadie. O sea, es simplemente Exacto. Hay que hacerse cargo también. Claro. Y tomar el Exactamente. control, como dice Romy, tomar el control y romper esos paradigmas que no van, digamos. Cada uno tiene su proceso y vamos caminos todo. En realidad,
bueno, hay que ver también las creencias de cada uno. Eso nosotros lo que nos apoyamos en Dios y en Cristo es como que uno sabe que no va a fallar. Sí, ¿me igual entendés? Sabe que no está solo. Yo y con como respecto a lo, perdón, Bruni, con Sí. respecto a lo religioso y a lo de las creencias, creo que es un porcentaje alto Sí. de muchas cosas, Claro, es pero no es el todo. ¿Entendés? No es el todo. O sea, hay si un 25. Dios está por encima de todo. O sea, Claro. yo lo creo así, Sí, no, que no, Dios Dios te puede dar Sí, y te pero puede quitar así en un instante. estamos de acuerdo, Eso pero- también, pero no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que porque la creencia, porque Dios me acompaña, Lito, me quedo mirando la Claro. tele y digo Dios. No tiene más agua esa Biblia. Ya te como Eso 3 es veces. como el cuentito de Dios. O sea, Dios salvame. creo que es importante porque como está en control de todo Claro. y nosotros creemos que tenemos todo y que somos inmortales y que ahora estamos todos lluvia de corazones, pero de un momento a otro todo puede cambiar. Y bueno, nada. Estoy 100% Sí. de acuerdo con vos. Creo que, bueno, es un poco lo que compartía Nacho el otro día. No es solamente apoyarse en lo religioso, ni tampoco apoyarse en... Es un porcentaje, todo ocupa un porcentaje, ¿me entendés? Claro. Sí, Dios es el creador, es lo más importante a nivel referente, no sé, de cada uno, eso estamos de acuerdo. Pero yo no me puedo quedar solamente con eso, porque si no mi vida, o sea... Y no, claramente no, si no vas a estar... Bueno, hay gente pero igual... hay gente pero, que sí, no, bueno. pero igual hay gente que vive, que no quiere ni el dinero, ni el trabajo, no le importa nada y vive solo de Dios y para Dios y sirve para Dios. Hay muchas. Hay de todo, ¿eh? Igual ojo, porque acordate de las leyes universales. Para mí esconden algo detrás de todo eso, hay como una... Ojo, las leyes Meterse universales. todo el día dentro de una iglesia, yo no lo veo que esté mal. Pero Poné creo Carly que vive sirviendo para Dios, ¿qué pensás? que tiene su vida resuelta y lo puede hacer. Claro, tiene una Si empresa. sus Y hijas si estarían- alguien no, poner una persona que no tenga, y el que no está en la posición de Carly y sirve igual, por ejemplo, ¿qué pensás? ¿Y vos qué pensás de una persona que está todo el día metida dentro de la iglesia y los hijos están pasando necesidad por... y no Bueno, tienen pero para eso es ya es muy particular. Bueno, no pero sabés Carly si es esa el lado persona- contrario de eso. O sea, Carly tiene todo Pero si no, resuelto todos los que económico- sirven a Dios tienen que ser millonarios, entonces, para vos. No tienen que ser millonarios, pero por eso te digo, cada cosa tiene un lugar para ocupar. Hay un momento para servir a Dios, un momento para estar con la familia y un momento para trabajar Igual y un es momento para cierto que todo. el Hay dinero. un tiempo Si estoy para todo el todo, tiempo claro. metido en la iglesia, estoy descuidando otros tipos de cosas también de Es mi cierto vida. que Claro, el bueno, dinero eso es es el de cada que mueve. persona, ya de peso no Sí, sé, sí. El dinero cómo es el será que el mueve manejo el de cada mundo. persona. Y eso es, estamos en este plano y el dinero nos mueve. Yo siempre digo, la Madre Teresa, que era el ejemplo de la del desinterés total y Sí. Sí. necesitó muchísima plata y muchísimas personas que auspicien su labor para poder hacerla. Entonces, Sí. gente con dinero atrás que le pague los viajes, que se pueda subir a un avión, que pueda hacer todas las cosas que ella hacía. O sea, Claro. Yo si todo. tenés la vida resuelta estoy de acuerdo de que una persona, una familia, un marido, una esposa esté todo el tiempo metida dentro de la iglesia. Pero no lo digo resuelta en todos los ámbitos, no solamente en lo económico. Pero Por ahí ¿qué tener una vida entiende? normal económicamente, muy normal económicamente, y podés agarrar y decir, bueno, che, yo, no sé, ciertas horas las quiero dedicar. Pero tienen que estar cubiertas para mí todas las necesidades, tanto las amorosas con tu familia, la de tu vos no podés estar todo el día en la iglesia y descuidar tus hijos, descuidar tu matrimonio por estar todo el tiempo dentro de una iglesia, ¿me entendés lo que te Claro, digo? O sea, claro. tiene que haber un tiempo para todo. Es mi forma de ver las cosas, no digo que sea lo correcto. ¿eh? Claro, Yo claro, lo veo claro. de esa manera. Sí. Yo si me instalo todo el tiempo en la iglesia, suponete, desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno, pero es lo mismo. Capaz con- que es porque no quiero estar todo el Y día pero en mi casa. casa. Es Sí, lo sí, mismo sí. que con si vos tenés una empresa y estás todo el día en la empresa, si tenés, no sé, o estás de novio Claro. y estás todo el día con tu pareja y no descuidas todos los, o sea, Claro. todo lo que donde uno pone la atención ahí, ¿no? En plenitud y no mira todo, como el otro día hablamos con Nachito de estas 4 partes, de estos 4 pilares, ¿no? Que hay que 4 acuerdos. No, los de que trajo Nachito, el cuerpo, el espíritu, las emociones. Bueno, si uno si descuidas alguna de esas, es lo mismo, ¿no? Si descuidas Claro. un área de tu vida, no sé, la vida social. Claro, el- era un 25, un 25, un 25. Claro, hay que buscar un equilibrio. Y esto que pasa por ahí con la iglesia es lo mismo que puede pasar en los workaholics. Pero yo te pongo los igual la adictos al iglesia como un trabajo. ejemplo, no Claro. te digo, no apuntando Claro, la justo a iglesia, claro. Hablar de la iglesia es como Todos, que es muy, un adicto al trabajo. muy un amplio, ¿no? Como que Claro. Dios es de cada uno también. No Pero sé, yo no termina me pondría la siendo iglesia como para la mí iglesia. Yo no lo termina veo así siendo una tampoco, claro. adicción. O sea, el estar La en un lugar iglesia. físico. No, Amigo, no, la el iglesia, lugar. uno la si está en iglesia, la iglesia sí, por sí, sí. caridad, por querer, Claro. por querer ayudar. Pero si vos estás Sí, todo el día, tal como cual. dice él, todo el día como una necesidad. Pero a veces de pasa, dar, todo a el veces Sí. pasa, amigo, que destinan tanto Claro. tiempo a estar, suponete, dentro de la iglesia. A no te servir das a cuenta, otros. Capaz no te
Sí, a servir o a capaz también es como una línea de escape eso. Sí, también Para puede mí es ser. eso. ¿Entendés? Como escaparte de situaciones. Que yo no digo que no, yo estoy de acuerdo en que hay que ayudar. Hay mucha gente que está necesitada y hay que acompañarla y ayudarla. Pero la primera iglesia es nuestra casa, Bruno. La primera iglesia es nuestra casa, nuestro Sí, hogar, sí, nuestra total. familia, nuestros hijos y todo eso. ¿Me entendés? Si yo tengo eso bien resuelto, yo creo que sí después estoy para estar dentro de una iglesia, digamos, haciendo un montón de cosas. Sí, Creo yo. sí, lo importante es ahí, si te nace y tenés ganas, es lindo también servir, ayudar, es hermoso y cada uno creo que lo tiene que experimentar porque es algo muy hermoso. Bueno, Diego también tiene mucha experiencia, él estuvo en muchas misiones, también en otras iglesias, yo que sé, Mundo Iglesia, justo nos metimos acá, Sí, no sé sí, cómo, sí. pero es lindo, son Mundo misiones. Iglesia. Yo un día te vamos a invitar, Romy, a una misión que vamos ahí a la Villa 31, a Retiro, ahí a abrazar a la gente y ayudar con Fundación Hice Más mucho, Vida, hice que mucho. está muy bueno. Yo hice mucho y es más, cuando vivía en Caracas hacíamos muchísimas acciones muy, muy, muy importantes de chiquita, siempre. High ticket. Y ahora, Claro, hasta no. hace poco, ahí cerquita de A casa. Caraza te vamos a llevar, no a Caracas. Frente A al Caraza. polo- frente al polo mueblero hay un comedor que yo colaboré muchísimo. De hecho, los hice coaching gratis a los chicos, a los docentes que ayudaban, a los dueños. O sea, porque para mí la ayuda no es solamente ir a ayudar desde lo físico, es la sostén emocional, es estar, Sí, es una darles palabra, herramientas, sí, una herramientas palabra. para que puedan crecer a nivel guita, porque los pibes estaban solo con donaciones. Bueno, pero era coachearlos para que no pará. Acá tenés un recurso, acá tenés un lugar, acá te podés poner a hacer algo. En pandemia fue pánico, empezamos en pandemia a ayudarlos, porque fue, pandemia, no podemos cocinar, no nos llegan donaciones, la gente está pasando hambre, bueno, pará. Vos ibas a una creemos asociación civil, ¿a dónde? Sí, ¿Con qué lo una hacías a eso? asociación civil, con los chicos de coaching. Yo ahora estoy en el voluntariado de coaching. Yo doy sesiones también gratuitas a todas las personas que lo necesiten en un voluntariado. Adictas, Llega el que llega, o sea, claro, no cualquier sé. problemática que tenga. Claro, llega a través de la fundación. en la Andarías que bien estoy. vos para Más Vida, ¿eh? Fundación Más Vida tiene ayuda a mucha gente también. Y tiene un médico, tiene un psicólogo. Sí, hace Fundación falta. Más Vida tiene un médico que va a poner, no sé, dice los martes hay un médico y va a la gente y el chabón los atiende ahí y los atiende y les da muestras y le da las recetas. Sí. Es una onda así, No, digamos. lo que hace Más Vida es tremendo. El tema es que muchas veces Tremendo. tenemos que dar cuenta como Date individuos cuenta. que no siempre necesitamos una fundación atrás, es hacer nosotros. A mí me llama alguien y me dice, Romy, estoy pasándola mal y yo por ahí te dedico toda la tarde. Con Préstame Aye, 5 lucas verdes. No, mentira. no, mentira. que con Aye fue así. Aye llegó llorando un día a mi casa que no podía más. ¿Quién es Aye? La chica que trabajaba en mi casa limpiando y que ahora hace tortas y un montón de cosas y emprendimiento. Llorando. Sí, sí. No puedo más. Pobre. Y fueron 3 horas de vamos a laburar juntas y vamos a salir adelante. ¿viste? Le Como- faltaba, digamos, inteligencia emocional. Me La acuerdo- coacheaste ahí me acuerdo que emocionalmente. había compartido, Romy. Sí, fue como, pero eso te tiene que nacer, no necesitas estar en una fundación para ir a Claro. ayudar al otro. Es todo lo Bueno, pero si hay una fundación a la que puedes ayudar, excelente. Sí, en obvio. este caso, nosotros que. Perdóname, Ro. Es sí. que realmente lo que llena el alma, la parte espiritual es el dar, el ayudar. Vamos a ir y lo vamos a ir y lo vamos a grabar a la próxima misión, ¿eh? Nos vamos Sí, a comprometer. estaría bueno, Nos vamos a sí. comprometer. Vamos a ir, lo vamos a grabar y vamos a mostrar lo que es una misión en Más Vida, que Sí, es Mármol está. 470 acá en Quilmes, ya que estamos, Está lo bueno decimos. también, amigo, compartir ahora que estamos hablando de justamente este tema, que mucha gente se siente vacía. Por ahí tiene trabajo, tiene salud, tiene dinero, pero se siente vacía. ¿Por qué se siente vacía? Porque su alma está pasando algo, la parte espiritual. Necesitan también, lo compartimos muchas veces con Nachín en vivo, de llenar esa parte, porque es Exacto. importante. Y lo mejor, yo por lo menos hablando de mi experiencia, es ayudando a los demás. Sí. O sea, de la manera que sea, no es necesario darle plata. Sí, sí, la presencia de que Dios también lo es muy compartimos importante. Muchas veces, pero sí, Sí, mejor sí, es Ro. dar que recibir y eso te llena el alma. El propósito, todo Claro, propósito hay es un al propósito servicio. en cada uno de es poner al nosotros, servicio ¿sí? de- Ahora vamos a ese dejar el propósito. CBU para que puedan diezmar a los No, el más punto. chanta, Por ahí- el pibe Por ahí monetización. este mensaje, ¿viste? El No, mensaje no. de salvación Ahí también, que Dios es muy importante y que te pueda Claramente, ayudar a llenar nosotros- ese vacío, tal cual, Rosy, ¿no? La nosotros- presencia de Dios es tremenda. Sí, Yo así es. siempre digo que hay un antes y un después en mi vida. Sí. Cuando conocí a Dios y a Cristo como mi Salvador y antes. Sí. O sea, el antes y el después. Es una Claro. cosa increíble, es algo inexplicable, Sí. pero es algo que te pasa y no lo podés...
ya es algo que lo tenés adentro y no lo podés cambiar, digamos, ¿no? Es que sí. Estás siempre viendo desde esa mirada, ¿no? Sí. De la mirada de la compasión, de la ayuda, de poner la otra mejilla, en vez de putearlo al ciruja o al falopero que viene a romperte las Es que bolas. no es Y por ahí solo fíjate con- que es un pibe que tiene un problema, que por ahí Sí. le... Pero ¿sabes le- qué es lo más sí. difícil? Esa actitud ante el que no le falta. Porque ante el que le falta vos ya los ves como los niños. Claro. Vos ya los ves, pero el tema, el desafío es, viene un chabón lleno de guita que tiene todo y te trata mal Sí. es el desafío de no putearlo tampoco, de entender que tiene carencias emocionales. Porque es como yo siempre digo, ¿no? Cuando vos ves a un nene que está haciendo es un nene, lo hace un adulto y te sale, ¿no? Como, che, no, te estás en la fila del supermercado, Claro. el cajero del banco, el no sé qué. Es todos, ¿no? El Sí, desafío es con todos, porque el verdadero amor es justamente, ¿no? Es Con el prójimo, entendernos. claro. Mira, yo te digo, cuando vos accedes como a ese plano donde entendés que sos todo con todo, Claro. pero con todo, con las cosas, con la comida, con las personas, con los animales, te cambia el alma, se te Sí, ilumina el totalmente. alma. Yo siempre digo, mediten un Sí, es montón. importante. Mármol 470, Fundación Más Vida. Hay cursos de aire acondicionado y eso está electricidad buenísimo. Ay, gratuitos. qué lindo. Cursos de aire acondicionado y electricidad, repetimos. Curso de manicuría, curso de Sí, peluquería. eso está bueno. Hay curso de pastelería. Todo esto es gratis. Para la gente que está necesitando. Fundación Más Vida, No tiene Cardia trabajo, Anacondia. ¿no? Son salidas laborales que Exacto. Si son no tenés trabajo, súper no tenés un plato de bendición. comida. Acércate a la Fundación Más Vida 470, Sí. que todos los mediodías dan de comer a cientos y cientos de personas, ayudando y bendiciendo. Ahí lo vemos a Leo. Estuvo la última lindo. salida que Leo me llamó, estuve hablando con él para que podamos ir todo el equipo, invitó a todo el equipo de Date Cuenta para que vayamos. Ya pasó la misión, fue la semana pasada. No pudimos estar, la verdad que nos hubiera encantado estar, pero bueno, siempre teníamos muchos hay- problemas. Y vamos a... Acá La Sebastián. próxima vamos a estar, Rosy Sí, querida, sí, Rosy tenemos querida, que ir. Fundación Más Vida. Sebastián Maldonado nos Me está dando dice- pie para algo, así que A ver, para lo mí, comparte y hablas, Ro. Romilandia. Dice, Sebastián Maldonado nos escribe y dice, hay un común denominador dentro de la iglesia que es el pensamiento que vincula la riqueza con el pecado. Bien. A ver, ¿Puedo entrar? Me meto en la Sí. columna de lleno. Me dejó un pie, pero ver. perfecto. El tema de la riqueza y el dinero con la maldad, ¿no? Con el hacer el mal. Sí. Sí, bueno, de hecho hay un dicho, no sé si en la escuela, en la iglesia cristiana, pero en la iglesia católica el dicho Sí. es, cuando yo era chiquita mi papá lo repetía todo el tiempo, es más difícil que un Sí. rico entre al reino de los cielos, que un camello pase por el ojal de una aguja. Una aguja. Sí. Bueno, yo después estudié griego y estudié latín de grande Sí. y entendí que estaba mal que la traducción no es exacta. En la Biblia No, dice igualmente hay eso. que ver el Eso dice en la contexto de Biblia. todo el texto. Sí, En pero realidad la la Biblia Biblia- católica es la misma que la Biblia la Bueno, Biblia evangélica. pero la palabra camello tiene dos, o sea, la palabra camello Sí. en griego tiene Sí. dos significados. Es un tipo de hilo Sí. y es un camello. La traducción terminó siendo camello para mí con una intención, que es lo que dice esto Sí, de las lo que está programaciones. compartiendo. Hay una intención de alejar, ¿no?, lo que es la riqueza material de la Ujú. posibilidad de acceder, que para mí eso para mí fue intencional, porque si no, no es lo mismo un hilo grueso. Un hilo grueso vos lo podés hacer pasar de alguna manera. Claro. Pero Y más ya que lo- eso programa la mente de las personas. Sí. Sí, no, Y me ni parece hablar. que está bueno entender que atrás de todo lo que se hace en la iglesia, en cualquier... Sí, hay- donde sea. es necesario el dinero para estar en este mundo. Y que el dinero es una herramienta. Si yo tengo un cuchillo en la cocina y lo uso para apuñalar a mi marido, o lo uso Claro. para hacerle una tostada. Claro. Pero el cuchillo es el mismo. Entonces yo el dinero lo puedo usar para hacer el bien o lo puedo usar para hacer el mal. Pero eso va a Tal tener cual. que ver con el tipo de Yo creo persona que, que yo soy. Sí, ni el hablar. contexto de lo que vos decís con respecto a lo bíblico tiene que ver con, en realidad, de cómo se pone tu corazón con respecto al dinero. Que Nacho lo Claro. había La compartido. avaricia. Eso es lo que tiene que ver, Romy. Potencia tus ¿Entendés? dones. Porque Y vos sí, podés tus ser una virtudes. persona con mucho poder económico, como Carly, que es un tipo que está realizado económicamente, y el tipo usa el dinero para bendecir a un montón de personas. Y por eso no significa que el tipo, porque tiene dinero, se va a ir al infierno, por No, entre comillas, ¿me entendés lo que claro. quiero decir? Exacto. Hay que, por eso en lo bíblico, y en lo bíblico, en las escrituras o en lo que quieran leer, siempre hay que ver el contexto del párrafo, de lo que la historia todo. de lo Claro. que se lee, ¿viste? Ujú. Porque eso tiene un contexto, digamos, no es Claro. solamente eso. Pero creo que hay en nuestra cultura, no me quiero meter en la religión, digo en la Sí, cultura sí, en sí. general, Sí, sí. hay una programación, que esto lo hablamos siempre, Sí. de posicionar a la persona con dinero en Eh, un lugar Como que es malo. como que es malo y como que es Claro. inalcanzable, lejano, con todo esto Sí, de sí. que a Y mí no todas las yo personas no. que tienen dinero son malas. Al contrario, Hay en gente que realidad
realmente. Hay muchas más Ayuda que hacen el mucho. bien. El problema es que por ahí los que hacen el mal son más visibles y hacen mucho Claro. mal, entonces hacen mucho daño. Tal cual. Pero en realidad hay muchísimas personas con muchísimo Sí, dinero, pero sí, que sí. no dicen lo que hacen. El otro día estás leyendo a Keanu Reeves y toda su historia de Sí. cómo él realmente ayuda todo el tiempo y que no lo dice, no lo entrevistan, porque tampoco hay Claro. intención de Es entrevistarlo. grosso Kenny Sí. Reeves. Un grosso. El pibe es un filántropo. El se de la Matrix, pasa Pipi. dando. Sí, sí, sí. Se De la, Matrix. todo, dona Mm. todo, prácticamente todo. O sea, el tipo está Claro. todo el día ayudando, haciendo. Se sienta en la plaza y habla con la gente que no tiene, que no tiene casa, los ayuda, les da la palabra sí. de aliento. Y esas cosas no se dicen, porque estamos no. en un mundo que nos Es mejor, programa claro, sí. para que ¿por qué? Para que seamos más controlables. Claro. Porque esto que decías vos, Rosy, yo tengo un vacío existencial. Ujú. Si no sé qué hacer con mi vida, Claro. entonces es mucho más fácil que prenda la televisión y que me pases una propaganda y que yo diga, ay, quiero comprar Claro. eso, que eso me va a hacer más feliz. O agarres el Soy Instagram, feliz. Romy, agarres el Instagram y Tal empieces cual. a ver, la vida de este, la vida de aquel, ¿dónde estás? ¿No, Romy? Totalmente. Qué choto eso, ¿no? Qué choto. Y lo sí. peor de todo eso es que yo me quedo pensando que lo Sí. voy a... O sea, como, ay, yo quiero eso, quiero Claro. esa vida, quiero ser Claro, así. no. Pero justamente me voy apagando cada vez más. Claro, no Sí. estás viviendo tu Mi vida, propia claro. vida, ¿entendés? Sí, sí, Romy, excelente. Eso Entonces es llega un tremendo. momento en el que si no nos damos cuenta cuáles son nuestros programas y cuáles son los programas sociales, los programas mentales, los programas Claro. familiares, todas las familias tienen un programa. Sí, sí, sí. Todas las familias tienen creencias, tienen mandatos. Y el mandato más difícil no es el que papá con el dedito me dijo, no llores, los nenes no lloran, Claro. las nenas no gritan. Mm. El mandato más difícil es el que no se ve, el que yo estoy de repente en mi casa y solamente se levanta mi abuela a lavar los platos. Claro. Y o solamente las mujeres se levantan. Y tenés un mandato social. que Eso no estaba se reinstalado dice, antes. y estaba reinstalado. Sí, es verdad. O que solo papá sale a trabajar. ¿Por qué? Nadie me dijo. Y después no, vos podés ser abogada, podés ser Qué médica. loco, yo me acuerdo en la época en que hubo ese quiebre, Romy, Es en el verdad. que, che, la mujer dijo, che, ¿por qué yo tengo que lavar siempre los platos? Yo tengo que Claro. limpiar, yo tengo que esto. Es como que el hombre dice, yo traigo la plata. Entonces como que, Claro. che, pero escúchame, Si flaco, no yo hago mi estuviera parte haciendo también. todo esto, vos no podés claro, salir a buscar la plata. claro. O sea, vale tanto lo mío como lo tuyo. Claro. Es muy loco, muy Exactamente. loco. Romper ese paradigma. Y lo más como complicado de Nosotros todo- teníamos en el barrio uno que era un adelantado, ya Don Omar se llamaba el hombre. ¿Qué ¿Qué Como el hacía? cantante. ¿Qué decía? Laburaba la señora y él se quedaba todo el día en la casa. Ah, lo Hijo de contrario, lo contrario. Un vivo Sí, de lo de chiquito, era un adelantado. Hay muchas mujeres a las que le va muy bien. Yo tengo una vecina que vive justo Estamos buscando una de esas. enfrente mío, Estamos buscando una. que ella es directora. soltera? No, pero Ah, voy a contar con- la historia. Ella es directora de compras de Reginald Lee Sí. y, High Ticket. y el marido ellos se conocieron trabajando en Colgate y ahora el marido es emprendedor, así como que hace cerveza. No era artesanal. albañil el marido. No, boludo. Está loco. Pero a ver la ruptura de paradigma, él es ingeniero, industrial, todo y se queda o sea, está en la casa él, Bien. es el que va a buscarle a la escuela. Qué Porque él lindo. tiene un Bien. emprendimiento de cerveza artesanal, que mi marido siempre dice, Fuma claro, porro seguro. no, seguro. Seguro. De una. Qué grosso, Romy, qué Pero lindo. Y ella la piba está, Y la digamos, piba es la que tiene un trae puesto la más guita, es más di- copado. Y ella es directora, o sea, viene el dueño, la Súper dueña de poronga. Reginald Lee Claro. y ella. Y Qué después lindo. todo. Bueno, bien. Una señora así necesito. yo. Bueno, La señora. una señora. Ella ganó el premio PYME en su momento, se lo entregó Macri en mano. El premio PYME hace un par de años, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad. Qué grosa esa señora. La piba, sí, pero eso es romper un paradigma. Claro. Mirá qué Y vos lindo. sabés que a ella siempre cuenta esta historia. Nati la tenemos que traer. Porque ¿Vieron? ella siempre cuenta, Sí. ella tenía epilepsia cuando era chica. Y los médicos le habían dicho que ella no iba a poder nunca ir a la facultad. Ella hace rehabilitación con Chano Carpentier. O sea, estaba en esa Ah. rehabilitación, tipo, ustedes dos quemados. No. A ella por epilepsia y a él por drogas. O sea, Claro. ella porque no, te quemaste todas las neuronas. Va a hacer Claro. el CBC, le va para el TUGE. Claro, ella venía de un colegio que era medio pelo, va a hacer el CBC, le mal. A todos le fue mal, pero ella venía con la mentalidad de que los médicos le habían dicho, vos nunca vas a poder hacer ninguna carrera universitaria porque tenés neuronas quemadas. Señora, olvídese, su hija no. Ah, por la Claro. epilepsia. Por la epilepsia. Por los ataques de epilepsia que te queman las Claro. neuronas, los ataques de epilepsia, Y no por la sabía. droga, las medicaciones, todo. Ah, Ella claro. como, bueno, Uy, no, sí, yo voy claro. a poder, Qué lucha, yo voy a boluda. poder. Tremendo. Dejó la medicación, empezó a hacer proceso, qué sé yo. Tiene como 4 carreras. O Qué sea, loco Wow. la superación, ¿no? Tremendo eso. sí. Tremendo. Desde el Tremendo dolor, ¿no? testimonio. El origen del dolor te hace salir algo afuera que... Wow, Y si sí. ella se hubiese quedado con el diagnóstico,
con esta, no voy a poder, hoy no, Claro. ¿dónde estaría, Claro. no? Qué grosa, Es- qué esto es grosa. como las Nos creencias. encantan esas historias, sobre todo Sí, de una- mujeres que, un que, hermoso que, ejemplo. Que se que rompen superaron. paradigmas y que patean el tablero. Te iba a decir Sí. esto, ¿viste la serie de Máxima? ¿Alguien la está viendo? No. Que está en HBO, la de Máxima, La la de Máxima grosa. Sorrelleta. Una gro- Máxima Sorrelleta, Iba una al norte. historia. Me encanta, ella Ey, me ¿la viste? encanta. Sí, Está en HBO la me serie. encanta, me encanta. La voy a ver. Unos huevos la mina, pero empoderamiento, Sí. muy exitosa ella en lo que es el mundo bancario, préstamos, inversiones, trabajaba para el banco, no quiero decir mal el dato, para un banco muy importante acá en Buenos Aires, en Capital, y bueno, la llevan a Nueva York, a la mina, a la bolsa, pero una grosa. Sí. Y sobre todo que muchos ¿cómo es? La subestimaban y Eso, la la mina como que truc, los Truc. partía todo, Sí, ¿viste? le tapó la boca más de uno. Mal. Y cuando Me se le encantó. acerca el príncipe, bueno, también con su la viste, personalidad Empecé a empoderada, verla, pero Romy no la vi. Princesa de Holanda. lo Claro. conquista el Cuando chabón me con dijo- su personalidad. Con su personalidad Wow. lo avasalla prácticamente. Wow, no la vi, la voy a Tremenda ver. historia la de mirala. ellos. Sí. Me encanta, me encanta. Bueno, pero tienen, a ver, esto de la historia de superación, en realidad deberían ser historias más que de superación, debería ser lo que deberíamos poder hacer todos. Y la Claro. clave es esto, es lo que decía hace un ratito Diego, ¿no? Es darnos cuenta que estamos, Date cuenta. que estamos programados, todos, estamos en un paradigma donde nos Sí. programamos de una determinada manera, pero que podemos desprogramarnos. Ah, sí. Y el cerebro tiene un mecanismo, el cerebro no puede no creer en algo, tiene que todo el tiempo creer en algo. O sea, Sí. tenemos que creer. Yo creo que, no sé, que va a salir el sol, que no va a salir. Tengo que poder creer en algo, si no, no se sostiene la estructura cerebral. Entonces, Claro. tengo que reemplazar las creencias. Entonces, tengo que poder definir en qué creería esa persona que quiero ser. ¿Quiero una vida? Bueno, a ver, ¿y qué creencias tiene esa persona? Claro. Porque vos no tenés esas. Si yo ya estarías ahí. Si la misma persona que sos hoy es la que va a lograr todo eso, ya lo hubieses logrado. Y sí, claramente. Entonces, claramente te tenés que transformar, tenés que hacerte cargo de que vos, igual como estás hoy, no lo vas a lograr. Tenés que hacer una transformación. Claro, hay que romper con los patrones, digamos. Exactamente. Son los Eso más es clave. difíciles. Eso es clave. Y una cosa muy importante es el con quién te estás rodeando, con quién te estás Sí, juntando. los vínculos. Sí. Para mí, uno es ese, rodearte de personas positivas Sí. constantemente, es uno. Sí. Sí, y Diego Dreyfus siempre decía, ¿no? Como ser el más tonto de la habitación, ser el más pobre de la habitación, siempre como ir desafiándote, ¿no? Buscando Claro. gente nueva. Esto que decía Galperín, poner gente que sepa mucho más que yo en mi empresa. Sí, Como que total. yo ser el tonto de la empresa al final del día, ¿no? Porque si no estás como en ese lugar donde ya está, soy el que más sé, Y soy sí. el que, ¿y a dónde? ¿No? Es una tarea igual eso, Romy. Es una tarea que nos toca a veces cuando uno está buscando un cambio en su vida, transformarse, te das cuenta de que hay cosas que te van a doler, pero que las tenés que dejar en el camino porque no te suman para lo que sigue, ¿entendés? Es un Y no desafío. suena desde el ego de que yo soy más nada, No, pero te no. vas dando cuenta que vos vas pasando como barreras de estas roturas de Claro. patrones que tenés. Y vos decís, no, pará. Si estoy con esta persona que está con los patrones tan zarpados, estoy retrocediendo pasos. Exacto. Entonces como que necesitas llenarte de personas que estén en otro level, por así decirlo. No hablo de level económico, No, sino no. level emocional Mental, y de superación. Vos ves estos tipos, como te decía ayer a Galperín, si estos tipos, boludo, están levitando, ¿me entendés? O sea, Claro. ven las cosas de otra manera. Capaz que un problemita chiquito vos lo ves como que se te Sí. cagó el día y de repente el tipo dice, Bueno, es así, ahí mirá. es clave. Vos ves a Galperini y decís, yo lo admiro, ponele, ¿no? Porque es un tipo que no sé cómo hace para estar en ese nivel. Bueno, Claro. en tratar de pensar, bueno, ¿cómo es ese cómo hace? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Claro. ¿Qué decisiones toma todos los días? ¿Con quién se rodea? ¿Con quién se rodea? ¿Con qué conversaciones tiene en su cabeza para no engancharse con los problemas o para Claro. engancharse menos, ¿no? Claro. Y creo que ese es el desafío, y esto Sí, para ni todos hablar. los aspectos, no sé, estoy soltera y quiero una pareja y quiero tener una familia. Bueno, esa mujer que tiene una pareja, Claro. ¿cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo son sus creencias? ¿Cuáles son sus amistades? Claro. ¿A dónde sale? ¿Dónde va a encontrar la pareja? O sea, ¿qué quiere compartir? Empezar a cambiar de a poquito. Y Es, sí. Primero se arranca por la mentalidad. Primero se arranca Claro. por uno, cambiar los ¿Cómo me pensamientos. levanto a la mañana? ¿Qué pienso cuando me levanto a la mañana? El video que reaccionamos ayer, que estaba buenísimo, que el universo siempre te va a decir que sí, el universo, Sí. Dios, ¿no? Siempre te va a decir que sí. Siempre. A lo bueno y a lo malo A que lo vos bueno y pienses. a lo malo, claro, tal cual. Yo tal quiero cual. compartir algo ahora, es que siempre digo lo mismo, Dale. todo es mental, ¿no? Todo. Porque ayer compartí una historia que dice, una mente que sabe lo que quiere, alcanza lo que se propone. Todo es Total. mental. Bien. Y bueno, me encantó. Y tener Se claro lo compartí. que quiero. Claro.
Qué Por ahí. difícil. Qué difícil Me que es encanta. saber lo que queremos. Yo creo, Sí. creo que lo primero, hablo de objetivos personales, ponele, no de los míos, pero sino de los generalizo y creo que los pasos a seguir, de lo que a mí me pudo haber funcionado, es primero que nada anotar lo que quiero lograr, ¿no? Ujú. Después anotar qué posibilidades me pueden llevar a eso. Sí. Y después sigue el tercer punto, es accionar toda esa idea que escribiste al principio. ¿Cuál sería el primer paso para lograr lo que quiero? Primero que nada, tener una meta clara de lo Y que que quiero. sea el título. Ese es el título, claro. El tipo, título, claro. Ahí. Esto, o sea, Anotar es clave. sí, Anotar escribir es clave. para todo. Mira, ahora estoy Ya escribiendo- materializaste algo escribiendo. Sí, sí, y ya te diste Mirá, cuenta. Bruno tiene un libro. Sí, me encanta, a mí me encanta porque todo me queda en la Sí. mente, Cuando todo me vos queda. escribís, hay Sí. un truco que si te empieza a doler la parte de atrás de la nuca cuando estás escribiendo un sueño, algo que Mm. querés lograr y te empieza a doler acá atrás de la nuca, eso quiere decir que hay una creencia limitante atrás. Ah, sí. Sí, prueben. Prueben escribir algo muy loco, algo que Sí. quieran lograr muy loco, que por ahí lo sientan como por ahí inalcanzable, pero digan, no, lo voy a escribir porque quiero lograrlo. Yo lo que hago, que a mí me funciona, es como... por ahí muchos lo van a visualizar como envidia, pero no es envidia, lo uso como motivacionalmente. ¿Entendés? Digo, no sé, viene Bruno, suponete como vos que contaste, mi vecino tiene el auto que quiere. ¿Entendés? No sé, el otro día fui al teatro con Rosy y estaba esperando a que me traigan la camioneta, ¿no? Tengo una hermosa camioneta, la verdad es esa, pero digo, ¿cómo me gustaría tener el BM nuevo que tenía el chabón que estaba saliendo antes que yo? ¿Me entendés? Y digo, eso qué por- groso este chabón. Claro. Y me emociona que el chabón lo tenga, pero lo veo como una motivación de que, loco, si el chabón lo logró, yo lo voy a tener también, ¿me entendés? Claro. Lo veo desde ese lado, motivacionalmente. ¿Sabés O lo que sea, hacía yo cuando era está más bueno. chica? Salía a pasear, creo que lo conté acá, no sé, salía a pasear por las casas, por las mansiones, o Sí. sea, así, pero del bajo, así. ¡Ay, ticket! Aquí mandan las No pasaba por el titinas. barrio, no veía Pará. una prefabricada. Lo la loca. hacía a propósito, iba Está y bien. miraba cuando se despertaba, levantaban los Sí. portones y veías las canchas de tenis, todo y decía, ay, qué lindo. Sí, a mí Cero me pasaba pero cero también envidia, eso, sí. era, si está disponible para otro, está disponible para mí. Esa era mi mentalidad. Mirá, Una Romy. envidia Yo veía una sana. casa con cerámica y decía, qué Es una- lindo tener cerámica, una loco. envidia Era sana. como que No, pero en su yo momento. te cuento algo, Romy. Nosotros con Rosy estamos hace, ¿cuánto, Ro? 18 años. Sí. Y arrancamos de recontra de cero, de viajar en bondi, onda 0, 0, 0, 0. Y me acuerdo que en un momento empezábamos como a decir, che, en algún momento quisiéramos tener un auto. Y me acuerdo que íbamos a los concesionarios y nos Sí, subíamos nos los subíamos autos a 0 los kilómetros. Y, Eso es lo que hay que y hacer. hablábamos Clave. al lado de los autos con ella, decíamos, qué loco, qué bueno que está, ¿no? Y por ahí nos colgábamos hablando con los chabones que nunca íbamos a comprar nada. Claro, en Nunca ese no. momento no alcanzaba. Bueno, no, nunca no, en, En ese ese momento. Y flasheábamos con ella y decíamos, qué loco, qué bueno que está, y ese olor a nuevo. Y no íbamos con esa motivación de decir, loco, un día lo vamos a tener, Eso esto va a venir. fue por ahí lo que logró que lo logres. O Sí. sea, Pero lo hacíamos, ¿te Lo acordás, hacíamos, Rosy? Eso sí, sí, un montón. obvio. Pero eso es lo que te dicen que tenés que hacer. Cuando dicen que te querés comprar un auto y no Claro. tenés ni un peso ahorrado, ni siquiera un auto para vender y comprar. Vos sabés que... Tenés vos que ir sabés a la que concesionaria y quiero ir a vender. un concesionario Mercedes ahora Y dentro de bueno, poco. andá, Yo te acompaño. Vamos. andá, sentir olor al cuero nuevo, sentir Claro. olor al. Vos sabés que no hace poquito, bueno, estuvimos en San Pablo, fuimos al concesionario Ferrari sé. Ay, qué con Nachito, bueno, Ferrari, Lamborghini y todo. Sí. Y yo soy fanático de Ferrari, o sea, mi sueño sería tener una Ferrari. Y nada, o sea, decís, qué loco, tan En cerca En está acá. Libertador está. Sí, en Libertador está. Está, yo Creo que pasé. hay una ahora, ¿no? Por ahí Y ves, allá mamá. por Empilar también. Bueno, y entrábamos y decíamos, qué tan cerca está, pero qué lejos está, ¿no? En realidad está cerca, está en otro, hay toda una teoría, la teoría cuántica lo que dice es que está en otro plano. Hay una versión tuya que ya lo logró. Sí, sí, sí. Y bueno, y te está jalando, ¿no? Como dale, vení, Yo no veo, da el yo salto te cuántico. digo la verdad, mentalmente no veo nada imposible. No hay nada imposible. Está Sinceramente, no veo nada Si imposible. cabe en tu mente, cabe en tu vida. Hay que ver si estoy dispuesto a pagar el precio para conseguir lo que tengo, el sueño que tengo ganas de conseguir, que es otra cosa. Pero que está. Todos los días hay que pagar el precio, chicos. Igual la ley Eso del menor acuérdense, esfuerzo. recuérdenlo. El proceso es todos los días, estar consciente lo más Sí. que se pueda, presente en el ahora, En el hoy. en el hoy. Y proceso laburá, cerrar Sí. los ojos, enfocate en tu plan, enfocate en tu meta y seguí. No importa los palos que te pegue. Te va a ir mal en el amor, te va a ir mal en el Sí, dinero, sí. te va a ir mal, Aún lo te vas a malo pelear no con tu sirve para viejo, te bien. vas a pelear con tu hermano, te Sí. vas a...
No importa, vos que no pierdas el foco y seguir metiéndole, Romy. Foco y permanencia. Fer siempre me dice, cuando me dispersa, me dice, amor, ¿qué estás haciendo? No, foco y permanencia. Claro. Es clave mantenerse ahí Saludamos activo. a Susana Aranda, que nos está mandando Susi, saludos. la tía Gracias, Susi, un besito, Su, te quiero. Y después Sisi Benítez nos dice, mi madre decía, con la boca se pide lo que se quiere, tanto lo bueno como lo malo, pido lo que quiero y el universo siempre me lo va a dar. Amén. Así es, sí. Sin es duda. mejor, es mejor siempre declarar, lo hablamos, ¿no? Sí, Todo sí, lo que sí. declaremos va a tener poder y bueno, eso está bueno. Sí. Hay que Guarda. visualizar que solo lo que nos Declaremos separa, cosas lo buenas. que nos separa de lo que queremos tener es solo el tiempo. Yo siempre lo miro así. Y ni siquiera en realidad, porque cuando rompes la barrera del tiempo, das los famosos saltos cuánticos, que es cuando decís, che, pará, como que de golpe, o sea, ayer y de golpe ahora me salió. Eso es cuando pasan esas Claro. cosas. ¿Sabés que lo de romper patrones es re loco, Romy? Porque Master Muñoz, Sí. que es un coach mexicano, siempre habla de que cada tanto tenemos que darnos gustos que nos rompan el bolsillo. No importa en la posición que estés. Si estás en una posición super leve Para y entrenar nunca, el cerebro de... si nunca viajas, estás en un super Igual yo level. viajé muchísimo en primera clase y no estaría logrando volver a viajar en primera clase. Mi cerebro Bueno, no. Claro. Bueno, está Pero bien. ponele, pero- se refiere, por estaría ejemplo, a alguien que funcionando. Está ponele, bien. vos tenés un laburo común, digamos, Sí. vos tenés un laburo y nunca ponele, no sé, pasás por Puerto Madero y decís, uy, qué ganas de ir Claro. a comer a, no sé, al tango, no sé cuánto. Y lo que dice Diego, ¿querés cerrarlo? Lo de No, cerrarlo de no. Master Muñoz, que dice eso. Yo ya lo No. sé porque ya lo hablamos un montón de veces, No, pero que el tipo dice, cada tanto date un gusto que te duela mucho el bolsillo, porque eso va a hacer que rompas un patrón en tu mente y la próxima vez tu mentalidad, tu forma de pensar va a querer volver a repetirlo. Claro. Y eso te va a hacer tipo un reseteo para que vos puedas empezar a ser más objetivo con las cosas que haces para poder volver a ese lugar, ¿me entendés? Claro. Entonces como que claro, que vas no sea rompiendo- algo tan extraño, que no sea algo imposible, porque en realidad decís, che, voy a ir a comer a, Claro. no sé, a Al la Four Parolaquia o al Four Seasons, la Parolaquia o al Four Seasons. Nunca fui Sí. a comer ahí, es como algo imposible. No, sentate ahí, comete un bife Claro. una vez por lo menos, andá, hacelo y no va a pasar nada, ¿me entendés? No Estoy es de que acuerdo. es un gasto que tenés que hacer, pero eso te va a mentalizar para que vuelva a suceder, digamos. Y para también... Es muy ¿cómo loco romper con eso. Sí, es muy Vos lo loco, rompés sí. y es como que después arranca otra, decís, es re loco. Yo Sí. tuve muchas Es de como esas. cuando el primer auto, ¿no? Es como Ah. cuando, si viviste toda tu vida, me parece que antes, por ejemplo, Sí. lo que nosotros que somos gente normal, de a pie, digamos, gente normal, cara neutra, decías, vivías en el bondi y estabas en la parada y mirabas la gente, viste, que iba en su auto, viste, re feliz. ¿Cuándo va a llegar el momento? Y entonces estás ahí mentalizado en que te querés comprar el auto, Cuando te lo compraste, ahí ya cambia todo directamente, Ah, ¿viste? sí. Es como que cambia eso de decir, antes era el que estaba mirando por el colectivo y logré tener un auto. Y antes decías, che, parece Ya lo imposible que nunca voy a tener un auto. Claro. Claro. O nunca, siempre voy a estar destinado a viajar en bondi. Claro. Y capaz que es un esfuerzo que tenés que hacer. Y a veces las limitaciones son más mentales que Siempre, en realmente lo que podemos hacer. Siempre, Inclusive en realidad. hasta teniendo dinero te puede pasar que tengas limitaciones pensando que no lo puedes hacer, pudiéndolo hacer. No Sí. sé si se entendió Sí, lo que digo. exacto, sí, Es como re loco eso también, A Sí. mí me ha pasado de tener, suponete, y decir, che, ¿será que puedo tenerlo? Y pudiendo tenerlo. ¿Me entendés lo que te digo, Es Romy? lo más común del mundo, de hecho. Es re loco eso. Claro. Es lo que nos pasaba, a mí nos pasaba un montón, esto de estar de repente en un lugar y decirle, ay, tendríamos que venir acá, no, imposible, no se puede. Y cuando empezás a pensar tu economía, decís, no se puede Sí. porque estoy eligiendo otra cosa, porque estoy priorizando otra cosa. Eso Claro. nos pasa siempre, Claro. siempre. Claro. Y también, a ver, tampoco es andá y endeudate. No, Claro, no. eso No dije eso. No, por Eso eso, no quiero va. aclarar eso. No, 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 es no. esa, la No. forma no es esa. Una Es vez otra. cada tanto rompe con lo que estás haciendo. Si Claro. estás yendo a comer a la pizzería Juanita del barrio, andate a Guerrín a la avenida Corrientes. Claro. Está bien y ya rompiste Si una nunca cosa. fuiste al teatro y decís, che, qué ganas de ir al teatro y nunca Andá. fuiste al teatro, Andá. andá al Andá. teatro, no va a pasar nada, Sí. viejo. Gastate un Juntate billetito. 15, 20 lucas. Eso va a hacer que la próxima vez tengas ganas de volver a ir al teatro y tu Claro. mente se va a programar Para ir. para poder seguir materializando cosas de ese level. Sí, Claro. y eso con Exacto, es todo, esa. Y eso con todo, Eso con porque todo. Joe Dispenza lo que dice es, tenés que sorprender a tu cerebro, salir Sí. de las rutinas, Sí. para que tu cerebro aprenda que puede tejer nuevas conexiones neuronales. Y hay otra cosa instalada, Romy, esto ya pasa más con la parte económica. Mucho porcentaje de la sociedad nos pasa de que vivimos más preocupado, Ah, sí, lo iba a compartir también.
por lo que gastamos y no por lo que ganamos. Y en realidad, si vos estás más preocupado por lo que ganás, no te importaría tanto lo que gastás. Claro. No sé, no te quejarías todo el tiempo ¿Entendés? de Claro, lo que en vez de gastas. Diegui lo que dice es gastos, generar agrandar más Ahí está. para cubrir esos gastos. Claro, lo que pasa es que si Sí, yo no pienses en lo que no me en lo voy que vas a gastar. No me voy a comprar el acondicionador sólido de Beckin porque no sé, capaz que no. Cosmética Becky. Trato de generar más para comprarme cubrir 20 eso. jabones y Sí. que comprarme 20 Claro. jabones me chupa un huevo. El tema es que estamos siempre pensando en lo que gastamos y no en lo que ganamos. Reducimos Exacto. costos y no agrandamos ingresos. Entonces, y eso nos pasa como Exacto. sociedad. Fíjense en la Eso es un política. re patrón también, Romy. ¿eh? Es un patrón cultural. Es muy cultural. Quería sí. tirar lo último de que si tenés ganas de hacerlo, hacelo. Es, por ejemplo, esta gente que, no sé, por ejemplo, no, yo tengo 38 años y digo, che, boludo, qué lindo, quiero hacer no sé, siempre quise ser bailarina. Sí. Baila. Y claro, es el momento. Anda, no importa si no vas a llegar a la filarmónica de no sé qué a bailar con el Claro. cisne negro. No importa, anda y bailá y anotate en un curso de baile Lo que sea. y bailá o cantá lo que vos quieras hacer. Totalmente. No importa, hay que romper con eso. Ah, qué lindo sería ir a Sí. natación. Tal cual. Andá. Bueno, nadar. Tiki, fíjate qué día te queda y andá y anotate y hacelo y realizalo. Hacerse hacedor, Brunito, en todos los Clave, ámbitos. clave, Todo lo que Tiki. Y tengo aparte ganas es de tan hacerlo. satisfactorio después, una vez que lo lograste, que decís que antes lo veías tan imposible y después lo cumpliste y es tremendo. Te voy a Hay- tirar hay- la primera de sobrecito de azúcar. A ver. A ver, vamos. El tema del triunfo es una acumulación de fracasos. ¿Está bien? Sí. Siempre es así. O sea, esa es la del sobrecito de azúcar. Ah, tenemos que decirlo ahora. Media rara la frase. El Claro, tema del estábamos esperando triunfo. la más No, larga. no, no. A ver. ¿Cómo sería? A ver, El elaborémoslas triunfo bien. Es una acumulación de fracasos. Eso lo dijo Jordan, Michael Jordan. Bueno, la acumulación de fracasos hace que en algún momento, de tantas veces que hayas intentado hacer algo, Sí. hayas logrado, digamos, triunfar en alguna de todas esas cosas. Exacto. No es que el primer proyecto que hagas va a ser el que triunfe, ¿me entendés? En el primer tiro, claro. Seguramente vayas por muchos fracasos, muchos Sí, es un errores, muchas proceso, cosas, claro. y eso te lleve realmente a decir, che, hoy levanto el trofeo porque esta me salió bien. Claro. Sí, todos esperamos que sea instantáneo y la primera vez y todo. A veces se da y a veces no. Exacto. No. Exacto. No, no. Y cuando se da está bueno también valorarlo, poder ver que se Claro. dio y que no sea como, bueno, Tal cual. ¿sabes? Sí, bueno, era obvio que me iba a pasar. No, no era Claro. obvio que te iba a No, pasar. no es obvio. Claro. Claro. No. Y así vamos explorando los distintos universos, multiversos que vamos entrando, Romy, ¿no? Multiverso, Estamos amo. en una banda de multiversos, ¿viste? Porque tenés Mal. multiverso, por ejemplo, acá yo a veces estoy acá hablando con ustedes y me veo ahí en la pantalla. Más allá Sí. de nuestro público, ¿no? Querido muy público. sé que los amamos, Que gracias por manden bancarnos. a todos los que Tenemos nos más de mandan todos los 50.000 días. vistas al canal. Sí, es un Sí, montón. Ayer un lo montón. Más de comprobamos. 50.000 personas visitaron nuestro canal y Dejanos vieron tu nuestros videos. comentario. Estamos Sí. pero recontra agradecidos y Sí. nada, siempre tratando de sumar experiencias nuevas y a veces digo, che, esto que estamos acá estamos Claro. acá en este estudio haciendo esto que alguien se imaginaba. Bueno, Romy, vos ya estás más involucrada con los medios, pero por Claro. ejemplo nosotros que somos nada que ver, somos distribuidores o que somos vendedores, Emprendedores, sí. vos, Ro, ¿te imaginabas ahí, digamos, estando No me imaginé que me iba a gustar comunicando? tanto. Es hermoso. Así que nada, me gusta compartir, lo siento y lo vivo súper natural y eso está bueno y aprendemos, como hablábamos hoy con Romy hace un ratito, de aprender del otro, ¿no? De qué Sí. bueno esos vínculos que sean positivos, que te lleves algo. Todos ¿Y los días creo que nos llevamos algo sí, nuevo. y Ro, eso ¿no te está pasa buenísimo. que vos, bueno, nosotros que venimos todos los días, nos vemos todos los días con el pibe Sí. Cheque, Nachito, a veces Romy no Está Lore viene, está también Lore, ahora, está sí. Gastón, y Gas, todos los días te Jaque. queda algo del programa, Sí. algo positivo, algo de... Sí, por eso te digo, algo es muy positivo bueno, todos los Ro. días y eso está bueno, sí. Y Vamos me encanta. aprendiendo. Sí. Vamos Sí. aprendiendo, claro. Sí, la idea es que los El que están del otro lado también estén aprendiendo Sí, y lleven es la algo. idea, ¿no? Que el mensaje llegue. Sí, que lo expandamos, sí, que suscríbanse, Tenemos fe que alguien le llega. compartan. Sí, por favor. Así que Déjennos bueno. sus comentarios de dónde nos Sí. están viendo, porque son todos de Verazategui, son todos de Zona Queremos Sur, saber, ¿de dónde sí, que nos están? escriban. Hoy dijeron Punta Alta, me Punta sorprendió. Es verdad. Sí. Punta Alta. Bueno, la comunidad va a ir creciendo, ¿no? Va a ir Sí. creciendo. Romy, ¿quedó algo en el tintero de la sección de hoy de Diosa Álmica, Romilandia, Es eterno, creencias y es eterno, mandatos? Pero una cosa que quería decir es Sí. que por ahí para prestar atención al día a día, ¿no? A ver a cómo se configura una creencia. Hay una cosa que, o cómo se configura un accionar. Esa vez
que por ahí no sé, estabas en tu casa, eras chiquita y te dijeron que tenías una voz horrible porque tu mamá le dolía la cabeza y no lo hizo de mala onda, le dolía la cabeza y te dijo no cantes, no grites que me duele la cabeza. Esa vez que lloraste de más y tu papá se le activó una herida y te dijo no llores o callate, o te castigó porque estabas llorando demasiado. O sea, todas esas pequeñas cosas que no son malas intenciones, son cosas que ocurren, seguramente configuraron un patrón. Entonces está bueno que lo puedas ir a mirar, que puedas revisar. La escritura, como decía Diego recién, ayuda un montón. Claro. La escritura creativa, eso de que, bueno, ¿qué es lo que hoy te gustaría transformar? Que sea el título de tu escritura. Hoy quiero, no sé, dejar de quejarme. Hoy quisiera sanar esta molestia que tengo en el cuerpo. Hoy escribilo y empezá a desenmarañar esa madeja de a poquito porque va a salir todo y termina saliendo. Sí, termina saliendo a la luz eso que está mal en nuestra vida. Todo va saliendo y en el fondo, cada uno en su corazón creo que sabe qué es lo que está mal o qué es lo que le hizo mal o no sé, determinadas situaciones que no te van y el cuerpo solo te va diciendo, Romy, también, ¿no? Como que te va diciendo, che, esto no va. Yo creo que hay un momento donde hay que poner el cuerpo, la mente en pausa durante un tiempo, reencontrarse con uno mismo y ver realmente a dónde querés ir. Porque a veces estás medio no contaminado desde lo malo, sino contaminado por un montón de opiniones. O vos tenés que hacer esto, o vos tenés que ir para allá, tenés que sacar aquello. Y a veces ponerte en pausa, hacer un despido, una desintoxicación. No es desintoxicación, es como decirte, me aparto un poquito y veo qué es lo que quiero hacer. Eso de las opiniones de la gente Yo me fui de las redes sociales, durante 6 meses y la verdad que lo recomiendo, me hizo súper bien. Inclusive hay momentos que me agarran ganas de no tenerlas más, literalmente. Porque hay cosas que están recontra copadas que te suban, pero otras que no tanto. O sea, vos fíjate que hoy lo veía también en un reel a la mañana, que la gente muestra una vida que es muy mentira, ¿entendés? En las redes sociales, muy mentira. El tipo daba un ejemplo de una persona que había viajado a Estados Unidos y estuvo un mes en Miami, New York, y después se fue a Orlando y sacó fotos, se sacó 300 fotos. Y después las repartió durante todo el año y mostraba un día que estaba comiendo en Miami. ¿Entendés? En todo el año. De cartón. Claro, entonces vos agarrás, le mirás y decís, la vida que tiene este tipo. Y en realidad el tipo laburaba para una aerolínea y acomodaba valijas, ¿me entendés? Claro. Y se dio ese gusto de irse. Pero el tipo que miraba el Instagram dice, che, este tipo es impresionante, viaja por todos lados. Está todo el tiempo yendo acá, yendo allá. Entonces como que a veces, viste, estamos comprando todo el alrededor y tenemos que hacer un retiro propio de uno. Yo lo recomiendo un mes más o menos, 20 días, un mes, de decir, che, a ver dónde estoy parado, con quién me estoy rodeando, quién me está aconsejando para bien, quiénes son los que me dan ideas que me pueden potenciar. Eso es clave. Yo creo que parte desde ahí el cambio de mentalidad. Sí, y visualizar un poco qué tenés alrededor. El panorama. Y sí. Importante. Sí, porque si estás rodeado de todo el tiempo personas negativas, personas que te lleven para allá, que no sé, que no cumplan con las palabras que dicen, que estén por cerca tuyo por el interés que sea, capaz que porque le des una palabra, le compartas un mate. Hay gente que tiene eso de estar por interés con el otro. Entonces vos ahí haces un pantallazo general de lo que tenés alrededor y decís, che, esto es lo que me sirve, esto no, esto sí, esto hay que sacarlo, esto hay que acomodarlo. Claro. Y mucha gente en todo eso se va a enojar. Se va quedando. Sí, no, se va a enojar porque no va a entender, pero es parte del proceso de crecimiento de cada uno. Sí. ¿Entendés? Así que yo eso lo recomiendo y nada. Coincido totalmente. ¿Con quién te estás tomando mates? ¿No? Sí, convidame un mate ya que estamos. De paso, vamos a nombrar a nuestro más grande auspiciante, Cosmética Beckham, ¿sí? Cosmética capilar profesional Beckham. En este caso, Romy tiene en sus manos el shampoo sólido, de Argan. La verdad que recordemos que la línea Argan fue diseñada para cabellos extremadamente secos y sin brillo, ¿sí? Contiene 4 aceites esenciales, no solamente aceite de Argan, sino que también aceite
aceite de coco, aceite de jojoba y aceite de macadamia. Toda la línea, la ampolla de argán, para las chicas que no saben, es un tratamiento que no tiene formol, ya lo vamos a mostrar, pero en nuestras redes la van a poder ver. Es una de las ampollas más virales de TikTok, ¿no, me encanta. Rosy? Sí, la súper recomendamos, es muy linda, nutre, hidrata, así que Exacto, es para cabellos y es extremadamente... mucho mejor que un baño de crema, una Exacto, máscara. exacto. Así que le recomendamos siempre. Sí, las total. ¿Qué más tenemos? Serum reparador de puntas Karité, serum hablando reparador de de argán. puntas Argán. Protector térmico también es súper importante ahora para las chicas para el verano. Exacto, También, Ro, exacto. Se cuidan con lo que es pileta. Protector térmico. Exacto, sol, chicas, todo. algo que le vamos a decir acá, yo no uso protector térmico, Yo pero sí, es como me encanta. el ABC del cuidado capilar. Sí. Pensá que si vos exponés tu cabello a las altas temperaturas sin Claro. usar protector térmico, el cabello se te prende fuego y te queda Sí. crocante, bebé. Claro. Sí. Así que protector térmico, si te vas a secar el pelo, te lo vas a brallinar con secador, tenés que usar Antes, protector térmico, ¿sí? Plancha Y si- antes, protector térmico. Exacto. Y mismo ahora Sí. para el sol. Es No le hace Exacto. bien súper al pelo recomendable. todas esas temperaturas. Pero eso Claro. aparte es básico. Yo me acuerdo que antes yo me planchaba el pelo y posta que. No, te claro, lo te deja queda una- toda... Claro, acá llegó el pibe de Cheque que es peluquero y les aconsejábamos a las chicas Sí. de la importancia del protector térmico. Sí, y el el de protector Beckham es térmico tremendo, de aparte. Beckham tiene proteínas hidrolizadas que lo que hace es crea una partícula alrededor del cabello que hace que esas altas temperaturas no lleguen a tu pelo y te lo dañen, ¿sí? Así que si te Hay un planchás video o te en secás, TikTok sí. con nuestro protector térmico que El es de la tremendo. tostada. Este Es protector tremendo. térmico Tremendo. A ver, hacker, si lo lidera la venta de protectores térmicos Del más país. del país. Sí, es Del tremendo, país, es el señoras. mejor. Cosmética, Beckham, Y hay videos innovación ahí y está continua. chequeado. Por favor, Si no lo usaste, síganos. si estás viendo este video, te recomiendo este producto. Sí, Es pruébenlo, el es producto tremendo. más vendido de la marca y además que nada, los resultados son tremendos. Sí. El video de la tostada. Está Ese el video es de la tremendo. tostada. Es Tremendo. Es tremendo eso, Bruno. Sí. Estoy Gracias, buscando, señor, porque pero no lo- nada, cada día estamos creciendo más. Y Beckham, recuerden que es una empresa también de Verazategui, así que Sí, apostamos estamos a en full. Verazategui, Estoy tratando de contactarlo a Patricio Musi, que lo quiero Ay, traer me acá, encantaría. para entrevistarlo. He jugado al pádel con él varias veces. Ah, qué bueno, sí, mirá. he ido a su casa, también tiene una cancha de pádel en su casa. Me encantaría que entrevistarlo porque tiene Qué mucho bueno, para darle al sí. programa y lo estoy tratando de gestionar. Producción lo está Vamos. tratando de gestionar Qué y lo queremos traer porque sería de mucho alimento para nuestro programa. Sí, me encanta. Otra cosita, arrancó prácticamente el verano, chicos. Ay, O sea, sí, te la qué tiro calor. así, Calor. papu. Te la Ayer, tiro de hoy. frente, mar. Mañana Eh, lluvia dicen, pero bueno, mucho sí. calor ayer y hoy fue tremendo. Mucho Arrancó el verano. Sí. Hay que hidratarse mucho. Sí. calor. Tomen Mucha agüita. agua. Mucha agua, Sí. claro. Sí, mucha agüita. A Coman cuidarse. fruta, es Frutita. el comer fruta, sí, porque Sí. también nos hace muy bien para hidratarnos. Es verdad. Mucha verdura de hoja verde. Es verdad que Bien. tiene agua. Época de verano, Mm, sí, todo sí. el verano sí, tal cual. Sí. Evitar la deshidratación y especialmente también esto que hablamos de los cuidados personales al principio. Bueno, Sí. la mejor forma de cuidarse la piel o de Sí. cuidarse el cuerpo es de adentro hacia afuera, como en la vida. Exacto, claro. ¿No? Primero mi Ser, mente, hacer, exactamente. tener. Lo que más, lo Te que tiro mejor la te de va a Nachi. hacer para la piel Es el agua. todo lo que entre, Nachito, claro. agárrate los pantalones. Se lo extraña a Sí. Nachito. Se lo extraña a Nachito. Nachito Nachito. Lo Ay, miro a veces acá, lo tengo acá al lado y Estuvo nada, presente, me hace Nachito, reír porque te tira Es cada raro una. Qué estar hijo en de esta puta. silla, es raro, es como... Agárrate los pantalones, hacker, gracias. Claro, ahí está, ahí llega. Susana nos Eh, dice que es de Verazategui. Sí, es de Verazategui. Susi de Vera es. Sí. de veras. Susi, saludos. Bueno, paren, antes Sí, de que sí, nos vayamos, sí, recordemos sí. qué tenemos que hacer qué tienen que hacer para ayudarnos a que el reality, el emprendedor reality. salga a la Ay, luz. Sí. Tienen que suscribirse, tienen que Suscribirse. recomendar el canal. Por No te favor. cuesta nada, es gratis. Sí. Es gratis y estás ayudando a alguien que Van en a haber algún más momento sorteos. se Va a haber ganar. sorteos de zapatillas, El video- sorteos de productos. Sí, el video de la publicidad de los 10 palos, ¿cuándo va a salir a la ¿A la cancha? a TikTok? Sí. Y Me no encanta. sé, ahí faltaba definir algunas cositas, no sé quién lo tenía que autorizar. Todo muy bueno. Ya sale. Creo que lo iban a discutir después con Nachi y con vos, Sí. Diego. Bueno, Lo de ver si salía así como está o se hacía uno nuevo. bueno. Para mí Eh, tiene que salir y después sale uno nuevo.
Cuanto más hay, Sacamos Sí. un montón de sacamos videos. Claro. Por favor, Claro. suscríbanse, queremos escucharlos, de dónde son, que nos cuentes tu experiencia, si sos emprendedora, si estás en tu trabajo, si estás entrenando. Ahora estamos, hasta el 1 de noviembre vamos a estar en este horario, Sí. ¿sí? Pero después vamos a estar de 9 a 11. Por Nos la vamos mañana, al todo horario horario. prime time. desayunando A Ojo. las 6 de la mañana. con Claro. grandes cuentas. Qué lindo, qué Es lindo. linda la mañana. Sí, a para mí me hacer gusta. Yo vengo con los ojos un ¿Te poco gusta más hinchados. el mañanero? ¿O te gusta más el vespertino? Ay, 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 ay. A mí me gusta más la Mañanero. mañana porque ya, viste, te saca las cosas. Así de sin encima. lavarte los dientes, todo con. No. así No, nomás. te estoy hablando del programa. Ay. Pero No, el otro yo pero lo llevo nada, por el otro boludo. lado. No. Igual yo voto Se por me el fue. mañanero, no sin lavarme los dientes. Ah, Pero el bueno, pues entonces mañanero. te tienen que levantar. O sea, vos ya te querés levantar Asearte. descargada. No sé, a mí me carga de energía. Viste Ah. que a la gente como que le va... A mí me da mucha energía. Es como que a la mañana es lo más, porque ya arrancas el día bien arriba. Claro. Así, Es lindo, ¿Los es nenes lindo, van a la mañana o a la tarde al colegio? A la mañana. O sea que la mañana está Solari. La mañana estoy con Fer, estamos los dos. claro. ¿Solos? Sí. Y- No Es todas el las momento. mañanas. Con razón pero preferís el algunas. baile. Con razón. Todo. El momento de Aprovecha. convertirse en héroe. Claro. Claro. Fer. Lindo momento. Qué En la groso Fer. mañana. Sí. Eh, Y a veces a la tarde también, cuando están en la escuela. Bien. Bueno, ahora va a tener que ser a la tarde. tipo a esta hora, Sí. que Fer, no voy a estar acá. te Claro, cambiamos. ahí aprovecha. Un siestero. Claro, sí, El sí, también. El siestero. siestero. Es buenísima, es Un buenísima. siestero. Es Con grosa. lluvia es lo Sí, más. con sí, yo lluvia es lo metía más. siestero también. es En lo algún más. momento había siestero. Sí, sí, sí. El siestero es lindo. Sí, Porque sí, te levantás en sí. otro planeta, ¿viste? Claro. Te, Se va a te dormir. convertís en héroe, te dormís una horita y te levantás, parece que estás flotando. ¿Eh, Ro? Habla. Ah, no, Qué yo no lindo. duermo la siesta, pero bueno, sí. No, yo Fer tampoco sí hace duerme la siesta. Dicen Todo que es muy recomendable Igual dormir la hace rato siesta. Igual Romy ayer dijo que está preparada para vivir una vida sin sexo. Sí, ya. estoy ya preparada, sí. O sea, o vos ya La te tiró a la podrías cancha. retirar. Sí, podría. Hoy te podrías retirar. Hoy lo elijo, no lo necesito. Mirá. Claro. Y creo Por que un- hoy elijo. ¿Vos casi estás para todo. retirarte, Brunito? No, todavía no. Yo no. A mí me gusta hacer el amor. Obviamente siempre enamorado es todo mejor. Obvio, lo compartíamos. Siempre. Pero, Pero bueno, hay que convertirse en héroe, hay que convertirse en héroe. Sí. Pero no, pero viste, es algo muy personal eso. El otro día lo hablamos muy fuera en la reunión salió este tema. Sí, Y bueno, hay gente que no tiene pocas relaciones, otros tienen más, sí. otros tienen menos. Fer dijo Todo es que aceptable. Fer era que había dicho que iba a hacer un costillar, no sé qué, Romy. Puede ser. Que iba a hacer un costillar. Tiraba la cancha. Romy. Se iba- Fer cocina muy ricos asados, pero porque más que nada la técnica que él tiene, que él Claro. lo hace Me ahumado. Ojo, mirá gustaría que hay- conocerla. Pero, ¿qué, ¿eso para todo el equipo de Improx o para Él quién? había dicho cuando fuimos al teatro. ¿Dijo? ¿no fue? Es un crack. Yo no lo escuché. Che, pará. Sí. Yo tampoco lo escuché. Dijo, Bueno, dijo. Romy Yo no- está... sí, está bueno para tratar. A Rosy ni le pregunta porque está... Bueno, vos ya sabés. Está reactiva. Estamos activos. Ay, no, me No, muero. yo no, para retirarme ni loca. ¿Qué pasa? A mí me pasó que cuando más me empecé a conectar, ahí descubrí lo que era la verdadera espiritualidad. Cuando empecé a conectar realmente con otras cosas, Sí. me empezó a pasar que la libido empezó como a estar en un lugar de elección y no de necesidad. A mí antes Claro. me pasaba, y voy a decir la verdad, y Fer da fe de eso, y mi vida pasada también. Sí. Yo tenía un impulso, como una necesidad, como un deseo que venía de un lugar que no era elección, no era elegido, era Claro. hoy tengo ganas y tengo ganas y Claro. no tenía nada y tenía que ir a buscar, no sé, no estaba tan bueno, ¿viste? Claro. O ¿dónde está Fer? Amor, vení, no estaba tan bueno. Claro. Cuando yo lo ¿Y empecé a hacer- autosatisfacción no iba? sí, también, pero llega un punto en el que no es lo mismo. Claro. Es como jugar contra el frontón. No es un partido real. Claro, no. Es como que no es un partido de pádel que te devuelven la bocha del otro lado. Claro. Ya el partido se aburre, es aburrido. Pero ahora es como que elegirlo es diferente, es como te cambia, porque no estás pensando que a ver si están los chicos, que están los chicos. Antes era como claro. toda una logística, no, pará. Y hoy, esta semana, una sola vez, no, pará, entonces tenemos que no. Y Claro, ahora tampoco. fluye. Y empieza a fluir y fluye mejor. eso está bueno, eso es lo fluye mejor, más. claro. Claro. Está Sí. bueno que Una vez estén los por dos de semana. acuerdo de eso, ¿no? Sí, y ojo, y no tiene que ver con la cantidad. O sea, no tiene que ver con la cantidad. Ahora va a meter Con la calidad. calidad. Una Ojo. maratón, esos polvos maratónicos, Claro. guarda. No, tiene que ver con ¿Viste? qué sé 45 yo, minutos. No sé. La calidad. ¿Sabes decimos, cómo queda? No No, sé. pero la calidad, no importa el tiempo, estamos hablando de eso. Ey. Vos sí, está bien, hablo de lo que dice Romy de Las conectar. piernitas, viste, no te podés No, parar. yo digo que no tiene que ver la cantidad, la no necesidad de las cuántas no veces. implica bajar la cantidad de veces, claro. Claro. Va por otro lado. La no necesidad va por otro lugar, va por
es como que esto lo elijo. ¿Cuándo lo elijo? Claro. Cuando estoy cómoda, cuando los chicos no están, cuando puedo estar relajada. A veces es en el Claro. baño, a veces es en el lavadero. Eso, la libertad Sí. de cualquier Romy, momento. ¿cuánto cuando te iniciaste como digamos como novia, no sé, que se estaban conociendo y todo? ¿En qué momento ya hacían caca uno adelante del Ay, otro? no, o cosas nunca. así? Yo No sí. creo, Nosotros ¿no? siempre fuimos como nunca nos importó nada, desde el día Ay, uno. no. Salimos la primera noche, la primera noche que salimos se quedó a dormir en casa. Sí. Y a partir de ahí ya nunca más se fue. Bueno, pero los dos son así. Bueno, no Así está fue. mal. Si los Con dos son Fer fue así. No, Y- porque viste que hay parejas que Pará, dicen, yo voy a- no, un pedito Yo voy en a la cama contar no me algo, tiro. No, yo voy a no. contar algo que siempre lo cuento y que Fer lo cuenta porque a mí no me avergüenza contarlo. Ese Claro. día yo no me lo esperaba que Fer se venga a dormir a casa. O sea, yo había Sí. salido a tomar algo con un compañero de trabajo. O sea, lo que menos Sí. iba a pensar es que después me iba a casar con esa persona. Claro. Entonces yo ahí todavía me estaba haciendo la depilación definitiva. Sí. Entonces, esto es re íntimo, pero no, lo cuento siempre porque es muy gracioso. Entonces no estaba toda depilada. Es como Claro, que no me estaba acuerdo que me lista, tenía que digamos, dejar para el crecer momento. un Sí. poco porque tenías que ir, vos te le hiciste, Claro, Ro, sí. tenías que dejarte como un poquito. Sí. Y estaba en ese momento y tenías... Oh, digo, no. ¿qué hago? Entonces le digo, le blanqueo, le digo, tengo que ir al baño y me voy a depilar. Claro. Y me fui al baño. No, No. metiste maquinita ahí. Y me fui, me afeité, me Sí, todo sí, pública, para me estar- puse crema, así digo, ya está listo, ahora sí. Ahora sí vamos al acto. El pie me esperó Bien, bebé, en mi bebé. casa. Bueno, Sí. re bien, Está bien hecho. bien. Yo vivía sola, me acuerdo. Aparte, Está bien. Bueno, está bien, fuiste honesta. Está Mi bien, departamento Rob. de soltera. Blanquear, televisión, ¿verdad? televisión. Es y lo que va. pero- Peor salir con el peluche a la Claro. vista. No, ni No, no loca. va eso, Claro. qué No, pero eso me iba a vergüenza. quemar. No. Bueno, yo iría con respecto a, no sé, puerta Basta de cerrada contar, cuando vamos basta, al baño basta, porque no me basta, gusta. basta. Bueno, pero somos los dos así también. Claro. Por eso te digo, si vos con tu marido. No, a mí me la rebaja verla, O- verla o- cagando por No, ahí. bueno, Pepe cagar no. ahí en Y la es pieza, feo, no es da. A mí no me feo. gusta No. tampoco. No, bueno. pero yo pasa que No yo... me alcanzás el papel que me quedé sin Claro, pelpa. Claro. horrible. Vos estás ahí, viste, con el celular. Yo en mi No, casa, a mí no me gusta. en mi casa éramos muchos. No sentí las gambas, Porque sí. somos 5 hermanos, éramos muchos, yo era Sí. la más grande y mi hermano más chico era un desubicado total. Tipo, Sí. estábamos comiendo y se empezaba, hacía el abecedario eructando en la mesa, No. era Claro. un desubicado. Ah, claro, no. Entonces yo como que estoy curada de espanto, venían los ¿Cuántos hermanos son? Perdóname. me 5, parece. yo soy la más grande. ¿Vos sos la más grande y después todos varones? No, todas mujeres menos el más chico. Pero Ah. el más chico Claro. se descontrolaba. Claro. ¿Cuántas hermanas son? 4 mujeres y un varón. Bien. Y el más chico se descontrolaba, pero era literal. Es el día de hoy que lo sigue haciendo. No, Tiene 27 claro. años y sociedad les Ay, bueno, mi hermano es igual y a mí no me gusta. 4 mujeres, una banda. Si eran 7, la última era bruja, ¿viste? Que decían eso. Todas somos re Y el brujas. otro, nosotros en el barrio teníamos a uno que, el séptimo hijo varón, Ah, que es el ahijado del presidente de ese momento. Si Lobo le decían en el barrio. ¿Viste que decía que era el lobizón? Sí, El sí, sí. lobizón. No, pero es como que yo a ver, en mi casa, el tema de la puerta abierta en el baño, por ahí no cuando estás haciendo popó, no, pero no. Un Claro. pis con puerta abierta, Pero sí. Sí, sí, pis yo ni me sí. doy cuenta. A veces Claro. mis hijos me cagan a pedo, me dicen, porque por ahí justo no se ve, ¿no? Entonces, mamá, cerrar la puerta, bueno, ahí va y cierro, o sea, pero Claro. porque... A ver, no, yo no me da asco, no me da Claro. impresión. No me Claro. gusta que me vean, no me van a entrar al baño. Hay como Claro. hay alguien en el baño, no entro. Pero esto de que tenga que estar todo en silencio la puerta, que no. Claro, no, tanto no, claro. No. ¡Mamá! No, no. Ricardo, ese era Ricardo Ford. Sí, Era muy bueno el Ricardo Richard. Ford. Sí, qué loco, boludo. Como una Mamá. persona tan grosa terminó. Ricardo Ford murió el mismo día Wow. Estaba que en la- nació mi hijo. Estaba en Santa Oh, Teresita mirá. yo. Cuando murió Ricardo Ford. Me levanto y le digo, me dice, Gor, ¿no sabes lo que pasó? Sí, le digo, murió Ricardo Ford. Sí, ¿cómo sabía? No sé, le digo, ¿murió? Sí, me dijo. Está conectado. Qué Tremendo. No, pero- loco ese chabón, ¿no? Wow, sí. Me impactó eso. Súper joven aparte. Fa. Sí. Era un grosso, era un genio, era un Igual, loco, visionario. igual eran cosas Sí. muy locas, porque esos velatorios que lo pasaban como 4 días en la tele. Cuando murió Rodrigo también, viste, que lo pasaban en la tele al chabón ahí velándolo, Sí, todo, eran tremendo. velatorios re fuertes. Sí, Sí. pero Ricardo El de Ford Walter Olmo lo mismo. era un visionario. Para mí el chabón tenía Fue como... tremendo. Qué loco, abrí los ojos, sos bebé, abrí los ojos así. Sos el hijo del dueño de Felford. No, Tenés, tremendo. claro, vas viviendo la vida ¿Lo como viste el video ese del chabón que estaba renegando con un Renault 2 y dice que le costaba ser un millonario más? Es uno más. El chabón Sí. estaba con el Renault 12 cambiándole la Qué bujía hijo de renegando. puta. Es verdad. Qué Tremendo vida, ese. ¿no? Qué Tenés loco. ahí la fábrica de Felford y... Sí. Y bueno, igualmente no le alcanzó para poder estar... El chabón, imagínate, hizo un millón Es de que no. operaciones, no sé qué enfermedades tenía. Ah. No lo es todo, Bruni. Sí, total, el dinero no lo es todo, ¿no?
No se pudo salvar. Claramente. No se pudo salvar. Él es un Pero ejemplo. como ayuda. Sí, ¿cómo ayuda? Pero no es todo. Ayuda. Pero como ayuda. Ay, esa letra estaba buena, ¿no? Con dinero compraría un viaje al Congo para mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de mi abuela. Esa. Eso tiraba. Es muy buena. Sí, es Así real. es el tema. Solo es verdad. quiero pegar en la radio. Ah, ahí va. Na, 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 Era de na. los. El otro día vi una entrevista de ellos. De los. Un fabuloso, auténtico No, decadente. No. Los vacilos. Los vacilos. Los Son unos vacilos. cracks los vacilos. ¿Cuál? Me enca- Lo de yo Esa solo quiero quiero pegar en la radio. Ah, ese es más banana el tema ese. Para Más como... ganar mi primer millón. Sí. Bien, bueno. Yo quiero un vestido de Oscar de la Estaba Vamos a- Caraluna también. Estamos a horario, me parece. Yo quiero un Sí. vestido de Oscar de la Renta. Ya como dice estamos la para Ya irnos. estamos a nada. Qué lindo Tremendo. programa hemos tenido. Nos hemos Me pasó divertido. rápido, ¿eh? Hermoso. Súper rápido pasó. Voló, 16 y gente. 27 horas. Pasó Cosmética súper Bequín, rápido. Cosmética Bequín. Querido, Gracias a Cosmética Bequín. querido. Sí. La chica de los perfumes también, Clonarte. Sí, Clonarte, no amigo, se olviden de Clonarte, seguirnos, por sí, favor. www.clonarte.com.ar. Sí. Estos días tuve muchos mensajitos, muchas ventas, así Vamos que bueno, todavía. súper agradecida. Vamos, ¿Redes vamos, sociales? vamos, excelente. Sí, tenemos el Instagram también de ¿Cómo es? Clonarte. Clonarte. Arroba clonarte. Arroba Clonarte. Clonarte. Así solo. Exacto. Y bueno, nada, perfume super premium. Les Doy fe, recomiendo. doy fe, Ah, probé ¿lo probaste? la Idol. Ah, Es qué bueno. ¿Te gustó, Ro? riquísimo. Ah, bueno, qué Sí, bueno, es bueno, me alegro. Muy bien. Perfumes premium, amigo, así Sí, que bueno, nada. calidad súper premium, calidad recomendables. AAA. Que vivan la experiencia de comprobados. Clonarte, porque está bueno, está bueno. Sí, Tal está cual. buenísimo. Les va a gustar. Ahí está. Tenemos ahí a Clonarte. Muy bien. La Muy chica bien. de los Hacker, qué genio. perfumes. Vayan a seguir a Clonarte, sigan a Sí. Bekim también en las redes, sigan Cosmética a Bekim. Diosa Álmica también en las redes, También. que es una marca personal, o sea que tenemos que... Y a Bruno Vamos. Stark, de tirada el Instagram personal. Bruno Stark, chicas. Bruno Stark. Contáctenme. Muy bien, ahí va. Chicas, Bueno, chicos. Las contáctenme fotitos que les está voy a- tirando Bruno en el Estoy Insta. tirando, Ey, los ¿verdad? anzuelos. Pará que anoche vi un estado. Que decía ¿Estuvo yo- bien o no? Sí, ¿Estuve sí. bien o no? ¿Cómo era? Llamame. Llamame, Yo lo tonta. vi, Ah, llamame llamame tonta. tonta. Llamame, Lo miro y me tonta. reí. Y te diré un tema romántico, El de Sí. Laura Pausini, ¿Cuál? Víveme. Ah, ¿Lo no lo conoces? sé. Yo escucho Víveme en sin silencio. miedo Está re ahora, bueno. que sea una vida o sea una Me encanta, me hora. encanta. Muy Laura bueno, Pausini, temón. grosa, temón. Laura. Me Está están con el pegando los medio. románticos últimamente. Está con el medio mundo. Estoy tirando Chium, chium, chium. como Bruno loco. sepas. Así que, bueno, chicos. Lanza, la lanza. Bueno, Hasta mañana acá hemos no llegado. estamos. Nos vemos el jueves. Miércoles, Es verdad, Franco. mañana no, nos vemos el Jueves, A mañana me ven, amigo las reinas, pero a la mañana. jueves vamos a Es tener verdad, capítulo mañana verde. Sí. Capítulo como verde, no, jueves. Algún emprendedor. Y alguien va algún a venir. emprendedor consagrado. Vamos a ver. Vamos a tener la sección de emprendedor consagrado. Sí. Y el viernes vamos a tener choque cultural Bien. y la peque pequeña. No nos la olvidemos. Mundo El jueves. Nutrición. No nos olvidemos de Lore también, el jueves. Capítulo Sí, sí. verde. Ah, ¿lo capítulo dijiste? verde. Ah, bueno. No queremos que se enoje Que Lore. también No. sigan a Capítulo Verde. Sí, capítulo Capítulo verde. verde. Bien. Capítulo Que el verde. jueves está Lore con su sección. Sí, Muy bien. gracias Muy por bien. estar con nosotras. Sigan a Capítulo Gracias. Verde. Los queremos a todos. Suscríbanse Bueno, al canal, chicos. gracias por estar. Nos vemos Vamos a el tomar una jueves. cerveza. Chau, Diego. Chau, querida. Just like with the tide, just like waves, just like waves, just like waves. We come and we go, high and low, just like waves, just like waves. Follow me to the sea, jump into the water. Follow me, we are free, let our minds run wild. We're watching the waves, kissing the shore, moving with the sea, going back and forth. Follow me to the sea, let our thoughts run wild. Just like waves, we fall and we rise, we flow with the tide. Just like waves, just like waves, just like waves.
dancing in the middle of the night. Forgot about the last thing. No worries on our mind. In the streets of ghost stories,